Patria se abre la sesión número 101 de esta Comisión de Familia. El acta de la sesión 99 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 100 queda a disposición de la Comisión. El secretario Matías Lindholt dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimado presidente. Muy buenas tardes, estimados diputados, estimadas diputadas, invitados. Se recibieron por la Comisión los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señoras Muñoz, Ahumada, Concha, Cordero y Olivera y del diputado señor Arroyo, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Se recibió también un oficio de la Subsecretaría de la Niñez, quien remite a distintas comisiones del Congreso los informes correspondientes al segundo trimestre de 2025 en cumplimiento a las disposiciones de la glosa presupuestaria. Estos informes detallan la ejecución presupuestaria y las acciones realizadas por la Subsecretaría en el periodo señalado. También se recibió de parte de la Subsecretaría de la Niñez información correspondiente también al segundo trimestre de 2025 sobre ejecución de varias glosas presupuestarias del programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Incluye sobre oficios locales, beneficios, bienestar infantil, ayudas técnicas, educación, identidad de género, entre otros elementos. Señor presidente, se recibió informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre programas de apoyo a egresados de residencias de protección en Chile. Describe iniciativas públicas y privadas orientadas a la inserción social y labores de jóvenes al cumplir la mayoría de edad. Identifica desafíos persistentes en la transición a la vida independiente y presenta ejemplos internacionales de buenas prácticas que podrían ser replicadas en el país. Se recibió también, señor presidente, una solicitud de audiencia de la Fundación Crianza Compartida Chile, cuyo objetivo es tratar el tema de la corresponsabilidad parental y avanzar en su promoción. También una nota de la Asociación de Nuevas Familias Chile, quien solicita audiencia para entregar antecedentes relevantes para la discusión del proyecto de ley sobre gestación subrogada, actualmente en tabla. Se recibió también un oficio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, que informa a diversas comisiones del Congreso sobre el cumplimiento de glosas y articulados presupuestarios del segundo trimestre y primer trimestre de 2025. Incluye reportes sobre contrataciones, gastos, licencias médicas, programas de tratamiento y prevención, controles de conducción bajo influencia de sustancias psicotrópicas y avances en programas con enfoque de género y infancia, adolescencia y personas privadas de libertad. También se recibió, presidente, una solicitud de audiencia presentada por el Movimiento Ciudadano Comunidad y Maternidad para exponer sobre un proyecto de ley que propone extender el postnatal a 1 año. Se recibió también una denuncia enviada por un particular a diversas autoridades y medios de comunicación solicitando apoyo para resolver el cobro incorrecto de contribuciones a una adulta mayor de 91 años. Señala, a pesar de cumplir con los requisitos legales para estar exenta del cobro de esta contribución, el Servicio de Impuesto Interno exige el pago de una deuda de 485.000 pesos como condición para regularizar la propiedad, que aún figura a nombre del esposo fallecido. La denunciante señala que el caso representa un trato injusto e inhumano e hace personas pensionadas y solicita intervención legislativa y mediática. Nota del doctor Manuel Donoso, aquí viene, señor presidente, la excusa, quien da sus excusas de asistir a esta sesión por problemas de horario, señala estar disponible para una próxima oportunidad. Y una nota de la bancada UDI, quien informa que la diputada Flor Baice reemplazará al diputado Felipe Donoso en esta sesión de hoy. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Naiden. Abrimos entonces palabras sobre puntos varios. Tampoco. Entonces vamos a entrar de lleno a la orden del día, que tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto Boletín 17337-07. Y para este objeto ha sido invitado, el doctor Donoso, ¿cierto?, que se excusó, el doctor Scarella y el doctor Illanes, que están aquí los dos ya dispuestos a comentar. Entonces vamos a partir por el doctor Scarella, si puede, con su exposición. Yo creo que tenemos cerca de media hora por cada uno. Eso incluye preguntas. ¿Media hora? Sí.
20 minutos cada uno, con preguntas, y la última hora viene el Senda, que va a exponer sobre la mesa de la niñez, diputada. Gracias, presidente. Quisiéramos insistir en los invitados que nosotros hemos sugerido, como la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que vemos que no han sido invitados. Yo reiteraría la solicitud, presidente. Ya, sí. No, lo que pasa es que como no nos ha llegado una nota escrita, efectivamente no la habíamos... Pero perdón, presidente, como una nota bien. escrita, lo hemos solicitado aquí en la sesión cada vez. Entonces, por cierto. ¿Se requiere además la nota escrita? Además No, de la solicitud? no se requiere. Lo que pasa es que nos estábamos ordenando en base a las solicitudes que nos llevan Es formales. que yo la vengo solicitando desde la que empezamos a tramitar. Sí, lo gracias. invitaremos, diputada, para la próxima sesión. No la próxima sesión. Sí, lo que pasa es que la próxima sesión vamos a tratar un tema solicitado por la diputada. Cuidado con el vaso de agua. Eco. La diputada Arce solicitó una sesión especial por un tema que se tomó acuerdo en esta sesión, pero para la subsiguiente efectivamente puede ser que los invitemos aquí en usted. Ahora, si usted nos puede decir, o anotemos al tiro, secretario, es la de obstetricia y ginecología. Yo soy miembro de la sociedad. Claro, me imagino. Tengo una representación de la sociedad de reproducción. Claro. Perfecto. Bien. Doctor Scarella, tiene usted la palabra para iniciar su exposición. Bueno, señor presidente, señores diputadas, diputados, muchas gracias por la oportunidad de estar acá hablando sobre este tema tan importante que nos convoca, sobre la ley de gestación subrogada, que a mi parecer se involucra mucho con un conflicto que tiene nuestro país, sumamente importante, y que converge con la ley que en esta comisión se está desarrollando. Y supongo que esto... Bueno, esto debería ser un video que muestra lo... No es relevante, así que le agradezco. De todas maneras habla de lo hermoso y lo largo y ancho que es nuestro país. Seguramente todo lo que estamos acá lo queremos mucho. Y nuestro país presenta una amenaza que probablemente es la más importante que tiene durante el siglo XXI. Y esa es la tasa global de fecundidad. No sé si diputados, diputadas han escuchado hablar de eso. La tasa global de fecundidad es el número de hijos que tiene cada mujer. Y nuestro país enfrenta una crisis demográfica en virtud de esta tasa global de fertilidad que es sumamente preocupante. Esto viene a colación que en los últimos 50.000 años las mujeres se han reproducido de una manera muy distinta a como se reproducen hoy día, ¿no es cierto? Las familias han sido muy distintas en cuanto a su número, en su cantidad, en cuanto a la mortalidad materna, el número de abortos, y estos números han ido cambiando como no habían cambiado en los últimos 50.000 años. Y esto se debe a procesos que se concatenaron en el siglo XIX, en el siglo XX, en donde la industrialización, la expansión urbana, los derechos sociales, la convergencia de científicos, universidades y una masa poblacional muy grande generó probablemente el cambio revolucionario más grande que ocurrió en el siglo XX. En todos los ámbitos me refiero. Y esa fue la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva permitió, ¿no es cierto?, que la mujer pudiese posponer la fertilidad, pudiese ordenar su vida reproductiva y hacerla converger con la universidad, con su desarrollo personal, con su desarrollo académico, con su desarrollo en distintos aspectos que de otra manera no podría haberlo hecho, entendiendo que las mujeres tenían en promedio 9 hijos, 14 embarazos y pasaban toda su vida lactando o concibiendo. No me parece particularmente malo eso, pero sí me parece justo que las mujeres pudiesen, ¿no es cierto?, poder titular su función reproductiva y ordenarla según su parecer. Y esto generó, obviamente, a mi parecer, el cambio revolucionario más importante, probablemente desde la imprenta o desde la edad de fuego. Y este importante proceso, ¿no es cierto?, que vivimos en el siglo XX, en la magnitud que tenía, generó un evento o un efecto en concomitancia, ¿no es cierto?, a la magnitud del mismo. Según las leyes de Newton, ¿no es cierto?, toda acción tiene una reacción y este no es un hecho aislado. Y lo que sucedió fue que el número de hijos, obviamente, que
cada mujer se fue disminuyendo en forma creciente. Aquí tenemos Latinoamérica, ¿no es cierto? Y nuestras abuelas probablemente tuvieron 6 hijos, nuestras madres probablemente 3 hijos en promedio. Y nuestra generación se estimaba, la mía, se estimaba que iba a tener en torno a 2, 1,8. Esa era una cifra que ya era preocupante porque para que una población se mantenga estable, tiene que tener 2,1 hijos. O sea, para que un país se mantenga con sus números inamovibles, no para que crezca, sino que para que se mantenga sus números inamovibles, 2,1 hijos por cada mujer. Y para sorpresa de todos nosotros, nuestro país se ha comportado, ¿no es cierto?, con la tasa de natalidad más baja, probablemente, o de las más bajas del mundo, similares a Corea, a España, a países que nosotros miramos desde lejos con la tasa global de fertilidad. Y acá hay solamente un ejemplo. Aquí están viendo ustedes el número de nacimientos en nuestro país. En el año 2012 hubo casi 250.000 nacimientos y este año tuvimos menos de 150.000 nacimientos. O sea, en 10 años tenemos 100.000 niños menos que están naciendo en nuestro país, producto, ¿no es cierto?, de cambios demográficos, cómo la mujer se ha ido incorporando a la sociedad. Bueno, temas que van para mucho más allá de esta conversación, pero son cifras preocupantes porque esto nos va a impactar en distintos aspectos, no solamente en lo reproductivo, en lo obstétrico, ¿no es cierto? El doctor Illane y yo somos ginecólogos, somos obstetras, lo vemos todos los días, pero no, va mucho más allá de esto y tiene impactos que van a ir en las pensiones, en la fuerza y la masa laboral, en el número de personas que se están incorporando a la fuerza laboral, distintos aspectos. Del punto de vista de salud también tiene cifras importantes y cómo nos preparamos como país para esto también es súper importante, porque fíjense que si es que en el año 92 teníamos 9,5 personas mayores de 60 años por cada 100 personas, en el año 2050 vamos a tener 32. O sea, 1/3 de nuestra población va a ser mayor de 60 años. Y las cifras más críticas decían que el año 2050 íbamos a igualar el número de nacimientos con las de defunciones. Y fíjense que según el último censo, eso pasó el año pasado. No en el año 2050, el año pasado. O sea, esto está pasando mucho más rápido de lo que pensábamos. Nunca se había visto en un país una caída tan abrupta del número de nacimientos como en nuestro país. Esta es lo que le dicen pirámide poblacional, pero ustedes podrán ver que de pirámide ya no tiene nada, ¿no es cierto? En el año 2018 ya perdió esa forma y en el año 2050 estamos viendo ahí cómo se va a comportar nuestra curva poblacional, que va a ser absolutamente preocupante y probablemente vamos a estar hablando de esto por largo tiempo, seguramente en estas comisiones y en este Parlamento va a ser tema absolutamente preponderante si no tomamos medidas drásticas en este momento. ¿Por qué? Porque una vez que la población supera el umbral que está en la edad reproductiva, es decir, los 40 y un poco años más, las mujeres ya no tienen la oportunidad de embarazarse y como tal un país ya llega tarde al momento reproductivo y las medidas que pueda tomar siempre van a ser subsidiarias y siempre van a ser tardías. Ya no tengo cómo intervenir en una población que tiene más de 50 años, como estamos viendo ahí en la curva del año 2050, porque las medidas son ineficientes y ya no hay masa suficiente de mujeres que puedan embarazar y revertir esta curva. Y de ahí el llamado a la acción y de ahí la alerta que yo pongo en esta comisión en virtud de el impacto que va a tener en todos los aspectos de nuestra sociedad. Este gráfico que ven acá es el número total de Chile, ¿no? Más o menos tenemos 19 millones de personas y esto se va a alcanzar el pico en el año 2042, que vamos a tener 20 millones de personas, 500.000, y en el año 2100 vamos a ser 13 millones, es decir, aproximadamente lo que teníamos en el año 90. O sea, nuestro país va a disminuir el número de ciudadanos en forma irreversible si no tomamos medidas en este momento. Y esto obviamente, como ya les comentaba, va a tener impacto en distintos aspectos, innumerables aspectos, demográficos, económicos, en salud, en pensiones, incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional. Si como nos comparamos con nuestros países vecinos, vamos a ser los que menos reproducimos y por lo tanto también tenemos ahí un aspecto que no hay que dejar de considerar. Y esto ha sido objeto, ¿no es cierto?, de relevo por parte de las autoridades, de la prensa, ¿no es cierto?, pero me parece que debiesen ser estas puras portadas y no páginas de tercera o de cuarta fila, ¿no es cierto?, de la prensa nacional. Y a lo mejor debería ser tema de, a mi parecer, una comisión nacional para preocuparse de este aspecto tan relevante que afecta a nuestro país. Entiendo que esta es la Comisión de Familia. Les pongo en alerta a diputados y diputadas que a lo mejor no van a haber familias
en el año 2050 suficientes como para atender a una comisión, tal vez vamos a ser muy poquitito. Y ese es un tema muy importante y de mucho relevo. ¿Existe una solución para esto? Sí, pero como es un problema complejo, tiene soluciones complejas. Y la medicina reproductiva aporta, en parte, a paliar estas cifras, pero necesita una política pública que sea relevante, que sea de impacto, y a mi parecer, no estamos siguiendo ese lineamiento en nuestro país aún. Los países europeos que arrastran estos problemas hace años, pero no con la fuerza que nosotros lo estamos viviendo, han tomado políticas públicas muy importantes. El Parlamento Europeo tiene una comisión específica para esto, así como hay una comisión de familia, hay una comisión específica en el Parlamento Europeo que aborda estos temas y ha establecido políticas públicas para que se logre revertir las tasas de natalidad decrecientes que suceden en Europa. Y, por ejemplo, el Parlamento Europeo, como están acá, hace un llamamiento a los miembros para que garanticen que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a tratamiento de fertilidad, independiente de su situación socioeconómica, estado civil, identidad de género o orientación sexual, y subraya la importancia de examinar la fertilidad en la Unión Europea como un problema de salud pública, e insta a los Estados miembros a adoptar enfoque holístico, basado en derecho, etcétera, etcétera, con el objeto de prevenir la infertilidad, garantizar el acceso y esto a todas las personas en edad reproductiva. Nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, y soy el presidente de la sociedad, hemos tratado de poner estos aspectos en relevo. Estamos muy contentos de la oportunidad, presidente, que nos da de estar acá para poner este punto en palestra, y creemos que al menos debiesen enfrentarse estos problemas bajo tres prismas. Uno, educar a la población, diagnosticar oportunamente a las poblaciones que están en riesgo y establecer tratamientos que sean oportunos y adecuados. ¿Educar en qué aspecto? Probablemente muchos de nosotros nos conducimos, ¿no es cierto?, nos entregan las llaves de un auto, y cuando nos entregan las llaves de un auto nos dicen, bueno, usted, Aníbal Escarela, puede conducir, pero tiene que andar con cinturón de seguridad, hacer la revisión técnica del auto, puede andar a 120 kilómetros por hora, y nosotros le entregamos a nuestras mujeres en nuestro país una herramienta que se llama la píldora anticonceptiva, pero estoy seguro que las mujeres aquí presentes y muchas personas que ojalá nos estén escuchando y oyendo no saben el impacto que tiene posponer la fertilidad. Y esto está estudiado en Chile, está estudiado en el extranjero. Las mujeres no tienen noción de lo que significa posponer su fertilidad. Las mujeres de 35 años creen tener una fertilidad de una mujer de 25, las de 40, una de 30, y dramáticamente la fertilidad va cayendo con la edad, y esto es irreversible y por ahora no tiene una reversa desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, educar creemos que es un aspecto importante, así como en los años 80 y 90 y en el año 2000 se generó una política pública de educación hacia el uso de los anticonceptivos, debiese también, a nuestro parecer humilde, educarse a la población sobre el impacto que tiene la utilización de estos métodos en la salud de las mujeres y en la posibilidad que tienen ellas de concebir. Esto debe ser integrado, ¿no es cierto?, en los programas de educación, reconvertir a las matronas, que hoy día tenemos unos profesionales altamente capacitados en la salud de las mujeres, reconvertirlas hacia la salud reproductiva, la atención primaria. Hay una moción, ¿no es cierto?, en el Senado que debe modificar el Código Sanitario de tal manera que las mujeres puedan ser educadas y tamizadas y orientadas por las matronas en la atención primaria. Lo segundo es el tamizaje universal. Existe una herramienta, un termómetro que tenemos que se llama la hormona antimuleriana, que permite ver cómo está la fertilidad en el aspecto más relevante, que es la cantidad de óvulos. Y esto, con la venia, ¿no es cierto?, de FONASA, este año logramos que se codificara. Fue una pelea de años que tuvimos y finalmente está codificada. Creemos que es un avance, pero esto debía ser incorporado sistemáticamente en las preventivas del trabajo, en la atención primaria de salud, de tal manera de poder decir a la mujer, bueno, tú no quieres embarazar, está muy bien, nos parece muy justo, tú embaraza cuando quieras y con quien quieras, pero tienes que saber que tu fertilidad va bajando o no va bajando, porque es muy injusto que alguien crea que está muy bien y no estarlo, cuando ya consultan, ya muchas veces es tardío. En tercer lugar, nosotros proponemos, humildemente de nuevo, que se ayude a las personas que quieren preservar su fertilidad y posponerla por diversas razones a que puedan hacerlo. Esto ya se hace en Francia, en Europa en general, en todos los países desarrollados, en Corea, que tienen problemas parecidos a nosotros y están ayudando a las personas que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad reproductiva que puedan aplazar su fertilidad. Básicamente congelando ovocitos para que después, cuando ellas deseen embarazarlo, puedan hacerlo. Son herramientas que son relativamente económicas hoy en día y debiesen estar disponibles, por lo menos a nuestro parecer, para enfermedades que ponen en jaque la función reproductiva de las mujeres.
llámese el cáncer, llámese la endometriosis y baja reserva ovárica. Solamente un pequeño acápite en este punto: las garantías de salud explícitas desde el año 2000 permiten que hombres preserven el semen cuando tienen un cáncer de testículo y las mujeres no. O sea, hay una desigualdad de género que me parece inadmisible en el siglo XXI, y hacemos una invitación a ustedes, parlamentarios, a que tomen medidas sobre este relevante aspecto de esa desigualdad de género que no debiese ser. Y por último, si este país tiene un déficit significativo de niños, o sea, este país necesita cada vez más niños, ¿por qué no ayudar a aquellas personas que quieren hacerlo y que no pueden por razones de acceso, por razones geográficas, por razones de brechas, ¿no es cierto?, sociales, ideológicas, a que puedan embarazar? En Chile hay 400.000 mujeres que quieren embarazar y que no pueden hacerlo por diversas razones, principalmente económicas y geográficas. Se estima más o menos que para dar cobertura plena en acceso a tratamientos de fertilidad se necesitan más o menos unos 40.000 ciclos por año. En nuestro país se hacen 9.000 ciclos y de esos 500 son financiados por el gobierno, 500 ciclos. Y sabemos que el Estado debiese, en la atención pública, debiese por lo menos cubrir el 50, si no el 80% de la población. Y ahí están, evidentemente, los 30.000 ciclos que faltan. Es el Estado que está en deuda, ¿no es cierto?, con su población. Y este es un llamamiento no solamente desde el punto de vista de la justicia a tener hijos, sino que además es una necesidad de este país que tiene por esos niños que estamos clamando como país, que ojalá puedan nacer y poder revertir estas cifras demográficas tan tristes que les he mostrado y que espero que sean de alerta para ustedes. Dirán, esto es muy costoso. Efectivamente sí. Suponiendo que cada ciclo más o menos vale 3 millones, es el costo que paga FONASA. Yo soy el director de la Clínica de Reproducción Humana, que está a 4 cuadras de acá, es uno de los centros de referencia nacional para los tratamientos de fertilidad. Nuestras tasas de nacidos vivos están en torno al 40%, pero supongamos que es un 30%, y que el Estado entregara esos 40.000 a 50.000 ciclos, podríamos entregar y ayudar al país alrededor de 15.000 nacidos que de otra manera no estarían. Y eso representaría el 10% de los nacidos vivos de nuestro país. O sea, podríamos contribuir con un 10% en esta curva demográfica descendiente. Nunca va a ser 100, nunca vamos a lograr revertir estos números, pero sí podríamos aportar con un costo que está estimado ahí en 160 millones de dólares. Es caro, pero es mucho menos de lo que se invierte y lo que se va a tener que invertir en salud, en pensiones, para poder revertir, ¿no es cierto?, esta falta de niños que vamos a tener en 20 años más o 30 años más. Y este es un presupuesto mínimo en salud para nuestro país. Traigo esta diapositiva en el fondo porque creo que debiese haber una simbiosis, en nuestra humilde opinión, ¿no es cierto?, entre entes que se tienen que articular para poder facilitar que esto suceda, ¿no es cierto? Las cosas no suceden porque sí, sino que suceden porque se concatenan una serie de esfuerzos de distintas entidades que trabajan en pos de un resultado. En este contexto de tasa de fertilidad decreciente necesitamos leyes que vayan en este sentido y en esta dirección, que ayuden en parte, y entendemos que no es la única, sabemos que hay otras, ¿no es cierto?, sala cuna universal, postnatal más extendido, que los hombres nos incorporemos con más fuerza en la ayuda, ¿no es cierto?, de lo que es la maternidad y la paternidad, que hayan jornadas más flexibles, una serie de otros aspectos que a lo mejor escapan esta presentación, pero la medicina reproductiva es una de ellas. Y a nuestro parecer, el título de este proyecto de ley nos preocupa porque si algo pretende prohibir uno de los tratamientos de medicina reproductiva que ayuda o que pueda ayudar en este contexto, nos parece de cierta manera preocupante. Hemos revisado los artículos, obviamente que no somos abogados, pero sí traemos a colación algunos aspectos que nos importan y que nos generan, ¿no es cierto?, preocupación, porque pudiesen influir no solamente en la subrogación uterina, sino que en otros aspectos de medicina reproductiva que creemos que van a ser tan necesarios para que nuestro país pueda revertir estas tasas de natalidad, o al menos paliar estas tasas de natalidad que son decrecientes. Muy en breve, seguramente ustedes conocen esto mejor que yo porque esto está incorporado en el proyecto de ley, pero básicamente la gestación subrogada tiene dos variables, ¿no es cierto?, que pueden diferenciarla. Si es que hay pago de por medio, y ahí está la altruista y la comercial, como están viendo abajo, y lo que se llama, y según quién aporta los ovocitos, que sería la gestación subrogada tradicional, en la cual la mujer que actúa como gestante subrogante y aporta su propio ovocito,
y la gestación subrogada gestacional, que se llama, en la cual, que es la moderna, por decirlo así, en la cual la mujer que gesta y que es la madre intencional no es la que aporta el vínculo genético a este niño que está por nacer, ¿vale? Ustedes dirán, esto de la gestación subrogada, y uno la piensa, parece algo muy, muy futurista, pero fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento ya hay elementos que hacen noción de la gestación subrogada, y también en la cultura asiática, en el Código Hammurabi, también habían elementos que permitían la gestación subrogada como elementos que permitían paliar la infertilidad de ciertas personas. Están ahí las cifras, entiendo que esto va a quedar a disposición de ustedes para que lo revisen, pero no es una cosa que parezca tan nueva ni tan futurista, sino que es una cosa bastante antigua y que hoy está circunscrita a un número bastante reducido de personas, pero que son personas que están en una situación de suma vulnerabilidad. Una de ellas es el síndrome de Rokitansky, no sé si ustedes lo conocen, pero son personas que nacen sin útero. Van, les llega a los 15 años, no les llega la regla, se desarrollan sus mamas normalmente, van donde el ginecólogo y le dicen, ¿sabe qué, doctor Escalera, no me llega la regla? Uno la examina, la hace examen y sabe que usted no tiene útero. No va a poder ser madre nunca. Su única forma de poder embarazar es con un trasplante uterino, que es un procedimiento sumamente riesgoso, carísimo, que se puede hacer, lo hacen en algunos lugares, pero está circunscrito a una condición de riesgo muy alto o con la subrogación uterina. Esas son las posibilidades que tiene esa persona. Eso afecta más o menos al 0.02% de las mujeres. Ese es bajo, pero hay mujeres en Chile. Yo trato 1, 2, 3, 4 personas de esto al año y existen, esas personas están ahí y esperemos que esta ley no se olvide de ellas, que son personas que están ahí, que no son tantas, pero están ahí. Personas que tienen histerectomía. El cáncer cervicuterino es una política pública que se está implementando en forma muy eficiente en nuestro país para poder controlarla, pero sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país. Es una condición prevenible y es una causa de histerectomía en personas jóvenes. Mujeres que tienen un cáncer, no se les puede hacer un cono porque el cáncer ya avanzó y se les tiene que sacar el útero. Nosotros tenemos pacientes que han consultado con nosotros, le hemos hecho tratamientos de inseminación, tratamientos de fertilización in vitro, y de hecho nuestro primer tratamiento de fertilización in vitro le pasó esto. Se embarazó, tuvo una metorragia del segundo trimestre, y esa mujer consultó en el Hospital Gustavo Frique en una condición tardía de hemorragia, y esa paciente fue histerectomizada. O sea, era una paciente que era infértil, que había hecho un esfuerzo gigante desde el punto de vista económico y logístico por poder embarazar, y que fue histerectomizada. Esa mujer no va a poder tener un hijo si no es con una gestación subrogada. Fallas de implantación, otras condiciones, son en torno a 20.000 personas que están en nuestro país, que están en estos grupos. Parece poco, pero son 20.000 personas. Es el tamaño de una ciudad, a lo mejor pequeña, del sur de Chile, pero es una población relevante que esperamos que esta comisión le dé una salida a esas personas, porque realmente creemos que los merecen, entendiendo además que tener un hijo es un derecho humano. Y no tenemos que olvidar eso está garantizado y lo vamos a hablar un poquito más adelante como una condición, ¿no es cierto?, importante. Sí sabemos y entendemos, yo trabajo en reproducción todos los días, soy ginecólogo y me veo enfrentado a estas circunstancias, no particularmente con la gestación subrogada, pero sí lo que significa para estas personas, que tiene aspectos éticos que son eventualmente de relevo y que vale la pena conversar, ¿no es cierto? La autonomía reproductiva de las personas puede eventualmente colisionar con el derecho de las mujeres, que van a ser las mujeres gestantes, ¿no es cierto?, el interés de los niños, debates bioéticos y los aspectos sobre la comercialización que puede existir de la gestación de las mujeres. Son aspectos que no tienen que ser negados, pero a nuestro parecer humilde, no porque tengan aspectos bioéticos que sean relevantes, tienen que ser absolutamente prohibidos, porque nos estaríamos olvidando de esas personas que lo necesitan y que de otra manera no tendrían otra respuesta. Ahora, la gestación subrogada parece una condición, ¿no es cierto?, de países que son absolutamente tercermundistas, ¿no es cierto?, de una condición que parece como de la esclavitud. Y fíjense que países que nosotros, al menos en salud y en muchos aspectos, admiramos, como Canadá, como Portugal, como Australia, han logrado generar legislaciones que permiten circunscribir la gestación subrogada en condiciones que son seguras para la mujer gestante, para la madre intencional y para el niño. Y esto se puede hacer, y existen legislaciones que pueden ser comparadas y que con mucha humildad invitamos a revisar
y que dan espacio para que puedan, ¿no es cierto?, converger estos aspectos, el mejor cuidado a la mujer que está gestando. Yo soy ginecólogo y mi quehacer todos los días, desde las 7 de la mañana que estoy trabajando hasta las 9 de la noche, es cuidar a las mujeres, y creo que hablo con propiedad sobre este aspecto, pero también resguardar los derechos de aquellas mujeres que quieren embarazar y que por razones médicas no pueden hacerlo, y que por favor les pido que no las olvidemos. En Chile, en realidad, no se hace la gestación subrogada. Hay casos muy aislados y anecdóticos porque no hay un marco legal que lo permita hacer. Sabemos que en nuestro país la mujer que tiene el parto es la madre del punto de vista legal, y por lo tanto no hay una verdadera práctica que realice la gestación subrogada en nuestro país. Yo llevo ejerciendo como ginecólogo 20 años, cumplo este año, desde que empecé a hacer mi beca de formación, y nunca he visto una gestación subrogada. Y esto es algo que hago todos los días. Ahora, entrando de lleno en el proyecto, y a nuestro humilde parecer, con mucha humildad, traemos a colación algunos problemas que a nuestro parecer se presentan. El proyecto sostiene que la gestación subrogada cosifica a la mujer, mercantiliza al niño, rompe vínculos naturales y viola el interés superior del niño y equivale al tráfico humano. Obviamente que todas estas cosas pueden suceder si es que no es normado. Y ese es un llamado de atención. O sea, prohibirlo probablemente va a llevar a estos puntos con mayor fuerza que no prohibirlo. Como médico y experto en medicina reproductiva, sí ponemos en valor que estos preceptos que se están señalando en esta ley omite la autonomía de la mujer, que libre y voluntariamente puede gestar. Tal vez, por ejemplo, un caso, una mujer cuya hermana perdió el útero, a lo mejor ella libremente decide ser la madre gestante. ¿Por qué no? Eso es un derecho de esa persona que, a mi parecer, esta ley eventualmente y con mucha humildad vulneraría. Equipara la subrogación altruista con una explotación, y eso no necesariamente es así. No necesariamente hay una explotación comercial vinculada a la gestación por subrogación. Desconoce experiencias exitosas que están reguladas en otros países, por ejemplo el Reino Unido, que es un país, a mi parecer, desarrollado, ¿no es cierto?, serio, tiene 40 años de experiencia con gestación subrogada. ¿Cómo se hace? Hay un comité nacional que autoriza que mujeres van a gestación subrogada o no. Hay un acuerdo que entre personas, no hay una relación comercial y está prohibido el pago por una gestación subrogada, y las personas que están en estas condiciones de madres intencionales tienen resguardo desde el punto de vista de su salud, de su educación, de seguros, y esto protege a las mujeres, no las deja vulnerables. Entonces, a mi parecer, el marco en el cual se estableció este proyecto, en el cual se señala que las mujeres que van a ser las gestantes intencionales quedan vulnerables, es todo lo contrario, si la ley permite y da un amparo para poder contenerla. Y además, a nuestro parecer, criminaliza a profesionales de la salud que con ética y con justicia acompañamos a estas personas, y eso nos parece además sumamente preocupante desde el punto de vista de nuestro quehacer y de nuestra especialidad. No porque le tengamos miedo a que pueda haber una ley, porque nosotros siempre vamos a actuar con el más alto estándar de cuidado con nuestros pacientes. Y si tendremos, ¿no es cierto?, que asumir, ¿no es cierto?, eventualmente la consecuencia de lo que eso signifique, yo no voy a dejar de educar a una mujer que tiene un Rokitansky, que la gestación subrogada es una de esas opciones, y eso, a nuestro entender, está siendo señalado en este proyecto de ley, en la cual se le va a prohibir a médicos darle una consejería a pacientes sobre sus opciones terapéuticas, y eso, a mi parecer, es injusto y además es ilegítimo. De esta manera, hacemos un pequeño resumen de los artículos en donde se señala que toda esta subrogación es inválida, incluso la altruista. Lo que pretende hacer es modificar el Código Civil para que cualquier contrato de gestación por subrogación sea nulo en pleno derecho, y que la filiación se establezca por el parto sin considerar vínculos genéticos ni la identidad parental. Esto, de cierta manera, ya está acogido en nuestra legislación. Trae como consecuencia que, que niega el derecho filiativo de niños nacidos por la subrogación, incluso si son sus padres genéticos, y desconoce la existencia de modelos familiares legítimos que ya existen, y el derecho a concebir de personas que de otra manera no podrían hacerlo, como por ejemplo mujeres sin útero. A nuestro parecer, de nuevo con mucha humildad, una propuesta de mejora sería reconocer la subrogación altruista, que haya en contratos y que permita proteger a mujeres que están gestando y a los padres intencionales de tal manera que se pueda, en un aspecto que sea bien regulado. No estamos hablando de que esto tiene que ser absolutamente libertario, esto tiene que estar regulado. Esta es una condición biológica de sumo cuidado, y no queremos dejar eso de lado. O sea, esto no es una cosa trivial, la gestación subrogada, y entendemos lo que eso significa. En el artículo 2 dice que
que habla de los médicos, la familia, van a ser penalizados por actuar éticamente. Y esto nos parece de suma preocupación. Dice que aquellas personas que intermedien entre gestantes y padres y participen en la subrogación, sin excepción de casos éticos, y que publiciten o acompañen en procesos de subrogación, incluso con fines informativos, van a ser penalizados. Es decir, señores diputados y diputadas, si yo el día de mañana recibo una paciente que tiene un Rokitansky, ¿no le puedo decir que esa es una alternativa para ella? ¿Lo dejo abierto en esta comisión? ¿Es justo eso? ¿Es justo si alguna de sus hijas tuviese un Rokitansky que vaya donde un médico y que por ley esté prohibido de informarle que esa es una opción? Me parece en realidad conflictivo, por no decir otra palabra. Y eso es válido para psicólogos. O sea, si su hija no tiene un Rokitansky, no tiene útero, y va a un psicólogo y le dice que la gestación subrogada sería su única opción, aunque en Chile no es válido, ¿esa persona puede ser penalizada? Me parece que no es lo que nuestro país se merece, ¿no es cierto?, para nuestras mujeres. En este contexto, nuestra propuesta de mejora sería eliminar este artículo, incluso en países que se prohíbe la subrogación, que puede ser una determinación que se tome de forma democrática. Nos parecería sumamente injusto que este artículo estuviese implícito en esa ley, porque atentaría contra los derechos de las mujeres, no contra nuestros derechos, sino contra el derecho de las mujeres que están en esta condición de suma vulnerabilidad, producto de una condición médica que les impide ser hijo, o sea, ser madres, perdón, o padres. El artículo 3 alcanza mis competencias, pero el artículo 4 dice que se prohíbe la transferencia de óvulos con fines reproductivos a cualquier establecimiento de salud. Y este fue un debate que se suscitó a principios de año a través de cartas del Mercurio y una serie de polémicas en la cual nosotros dábamos una luz de alerta y de alarma. Posteriormente hubo una comunicación, entiendo, de la comisión que no se iba a afectar la ovodonación en general, sino que iba a estar restringida solamente a la subrogación uterina. Pero de lo que yo humildemente entiendo, de lo que está escrito en el artículo, se prohíbe la ovodonación en nuestro país y además se prohíben otras transferencias de gametos, como una persona que congeló su ovocito o su espermio en un programa de oncofertilidad, por ejemplo, como el que tenemos nosotros. Si esos gametos fueran transferidos a otra institución, ¿también estaría penalizado? Esa es una pregunta. Entonces, este artículo va mucho más allá de la subrogación y limita los derechos que son ampliamente aceptados por la población. Y además son necesarios para nuestro país. Si sabemos que nuestra población cada vez va a estar más envejecida y sabemos que la biología de la mujer le va a impedir embarazar sobre los 38 o los 40 años, ¿qué alternativas reproductivas vamos a ofrecerle a esas pacientes si no es la donación de ovocitos? O sea, es una situación sumamente preocupante. De esta manera, de nuevo, humildemente, nuestra propuesta de mejora es eliminar este artículo, porque incluso en leyes que prohíben la gestación subrogada dejan de lado la ovodonación, porque son prácticas que son ampliamente aceptadas y además son éticas y se circunscriben, ¿no es cierto?, a marcos que son bioéticos regulados, obviamente, como debiesen ser. Solamente como números, el 13% de las técnicas de reproducción asistida en nuestro país son con óvulos donados. Y estoy excluyendo cuando hay donación de semen, que eventualmente también se prohibiría bajo este artículo. Y en Chile hay alrededor de 2.500 niños, al menos, que han nacido bajo esta técnica en nuestro país, lo que obviamente, como especialistas en medicina reproductiva y de ser profesionales que estamos al cuidado de estas personas, nos parece sumamente preocupante. Y el artículo 5 excluye la adopción a quienes usaron la subrogación. No ha sido mi caso conocer a alguna de las personas que haya tenido una subrogación, son casos aislados en nuestro país, pero sí nos parece que esta ley castiga a las personas que por decisiones reproductivas anteriores se sometieron a subrogación y van a quedar fuera del amparo de la ley, incluso van a quedar penalizados. Y además contradice el interés del niño, que debiese primar en todo proceso de adopción. Por lo tanto, nuestra propuesta de nuevo humilde es eliminar esta disposición y establecer requisitos objetivos para la adopción que no tengan sanciones que puedan ser, a nuestro parecer, ideológicas. De esta manera, ya para ir terminando, los impactos reales de este proyecto de ley, a nuestro parecer, es que va a penalizar a médicos, psicólogos y centros de fertilidad y pacientes que pueden estar involucrados en la gestación subrogada, afectando gravemente la justicia de las personas
y además el acceso a tratamientos de reproducción. Criminaliza familias que de otra manera no podrían concebir. Y ahí los invito de nuevo con mucha humildad a un momento de empatía. ¿Qué sucedería si alguno de sus hijos o su hermana fuese histerectomizada y no pudiese tener un hijo? ¿Es justo que se criminalice por tener que buscar una manera de ser madre? Me parece que no es justo. Va a generar además un escenario de clandestinidad, porque prohibir va de alguna manera a obligar a estas personas. Ustedes saben que las personas que no pueden embarazar, algunos están dispuestos a dejarlo todo para hacerlo. Vamos a obligar a esas personas que se sometan a la clandestinidad, me parece además que es preocupante. Y además, supongamos que sea este escenario y nace un niño. Además, ese niño va a quedar sin protección jurídica, lo que también nos genera preocupación. Y por último, pero no menos importante, pone en riesgo el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, va a generar un tapón, ¿no es cierto?, en distintos aspectos de la medicina reproductiva, específicamente en la donación, y esto también nos genera preocupación por el impacto que puede tener en el devenir, ¿no es cierto?, de las técnicas de reproducción asistida y además de los conceptos de natalidad que tiene nuestro país. Por lo tanto, nuestra propuesta, con mucha humildad, es que haya una regulación ética, pero no una prohibición total, en donde se genere una distinción clara entre lo comercial y lo altruista y se priorice una gestación por subrogación altruista, que se considere la autonomía de las mujeres que quieren someterse a estos tratamientos de manera justa y amparadas por la ley bajo el aspecto de la autonomía de las mujeres. Ustedes saben que los principios bioéticos, el más importante es la autonomía, y negarlo por ley nos parece al menos cuestionable. Que hay un soporte integral, legal, médico y psicológico a estas personas, además, mujeres que no tienen útero hoy día están en el desamparo desde el punto de vista de la protección en estos aspectos, que se establezca la protección de los niños y que haya una transparencia total en la cual, bajo marcos que puedan ser circunscritos y ordenados, se pueda dar una respuesta a estas personas que tienen estas necesidades. Recordar que el acceso a la reproducción humana es un derecho humano. Es el instinto más básico que tiene el ser humano, es el de reproducirse. Y este derecho está avalado por distintas comisiones. Está avalado por la Conferencia Internacional de la Población, que fue celebrada en El Cairo en el año 78, y reconoce la libertad individual de elección sobre si se debe o no tener hijos, con quién y cuándo tenerlos. Además está la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que los hombres y las mujeres mayores de edad, sin restricción alguna y por motivo de raza, nacionalidad, religión, deben tener derecho a casarse y fundar una familia, y este proyecto de ley va a restringir, queramos o no, en los términos que está, que algunas pocas mujeres no van a poder tener ese derecho a hacer familia. Además, la Federación Internacional de Ginecólogos afirma el derecho al más alto posible estándar de salud sexual y reproductivo, y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la decisión de procrear mediante técnicas como la fecundación in vitro, que está protegida a los derechos de las personas y a la vida privada y la familiar y libertad personal. Hace más de 15 años atrás, Costa Rica prohibió las técnicas de reproducción asistida. Uno de nuestros médicos más connotados, el doctor Segers, fue uno de los miembros que abogó, y Costa Rica perdió ese juicio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le obligó a Costa Rica a restituir las técnicas de reproducción asistida en ese país a justicia total, a mi parecer. En conclusión, Chile necesita políticas públicas en reproducción, pero no más barreras. Enfrentamos una crisis de natalidad sin precedentes y va a ampliar las brechas sociales de salud reproductiva. A nuestro parecer necesitamos soluciones éticas que permitan que las técnicas de reproducción asistida, incluida la gestación subrogada, altruista y regulada, permitan a las personas establecer las familias como quieran y cuando ellas quieran, dentro de un marco y un amparo de cuidado para mujeres gestantes, pero también para los padres intencionales. La justicia reproductiva no debiese ser un lujo. Personas hoy en día, con esta ley, si se prohíbe la donación de ovocitos y si se permite la subrogación, si se prohíbe la subrogación uterina, van a seguir haciéndolo y van a buscar por un mecanismo u otro hacerlo, ya sea por un canal ilegal o haciéndolo en el extranjero. ¿Y quiénes van a ser las únicas personas que van a verse desmerecidas? Las personas con menos recursos y con menos oportunidades, lo que altera el principio y el derecho humano de la justicia reproductiva. De esta manera, nuevamente con mucha humildad, la prohibición total va a traer costos para nuestro país, va a generar disparidad de acceso según nivel socioeconómico, va a empujar a la clandestinidad,
castiga a quienes ya han transitado estos caminos, desincentiva el desarrollo médico y científico y nos aleja de una perspectiva sanitaria moderna y basada en derecho, y atenta además contra los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y nos expone a nuestro país además judicialización en estos aspectos. Creemos que nuestro país tiene una oportunidad, ¿no es cierto?, dejar atrás una lógica de prohibición y avanzar hacia una regulación ética que sea exigente. No estamos pidiendo que haya manga ancha, que sea exigente y que le dé garantía a todas las partes de una manera justa y equitativa, como por ejemplo lo hace Portugal o el Reino Unido, que pueden ser leyes que nosotros podemos incorporar para poder regular. Chile debe tener una política de reproducción asistida, nosotros estamos en pos de eso. En Chile no hay una ley de reproducción asistida y hemos abogado porque la haya, que permite regularla, pero que no criminalice a las personas que los necesitan. Esta es una necesidad básica e imperiosa no solamente de las personas, sino de nuestro país. Estoy seguro que todos ustedes quieren actuar con el mayor bien para nuestras mujeres, estoy seguro de eso. Y los invito a que reflexionemos sobre estos aspectos, que estoy seguro que si los miramos en perspectiva y logramos una mancomunión, vamos a sacar lo mejor para nuestro país y para nuestras mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos bien encima del tiempo. No sé si quieren hacer algunas preguntas o le damos el espacio al otro doctor también para que... Un comentario Diputada Gasmuri. breve, porque sé que estamos en el tiempo. Por su intermedio, presidente, yo quiero agradecer esta presentación. Agradezco tanta sensatez puesta en ella, porque no voy a repetir los argumentos, pero aquí se hace cargo de muchas de las inquietudes que hemos tenido frente a este proyecto que se ha presentado, que de alguna manera también limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, y que, tal como se ha señalado acá, este proyecto, como está presentado hoy día, lo que camina es justamente a la prohibición, y sabemos lo que ocurre cuando se prohíbe. Surge en la clandestinidad el mercado negro de esto. Esto es una situación clásica. Entonces, evidentemente, y a la luz de todos estos argumentos que hemos visto tan bien expuestos acá, este proyecto no va bien encaminado. Y a mí me queda la clara sensación, señor presidente, por su intermedio le digo a todos mis colegas y a los invitados, de que más bien deberíamos, en vez de este proyecto, trabajar el proyecto que regule la maternidad subrogada. Porque poniendo normas claras, poniendo principios éticos y dando una discusión apropiada en este sentido. ¿Y por qué lo digo, presidente? Para que no tengamos otra vez el bochorno de salir con un proyecto rechazado a la sala, que nos va a ir mal de esta comisión, como ya nos ha pasado varias veces. ¿Cierto? Entonces, corrijamos el rumbo y entendiendo la justa preocupación que por este tema, bueno, reemplacemos. Nosotros podemos redactar el proyecto y reemplazamos por un proyecto que regule la maternidad subrogada, porque tal como han dicho aquí nuestro expositor, hoy día hace falta eso en este país, sobre todo considerando la primera parte de la exposición que nos da cuenta de la realidad demográfica que tenemos hoy día, que es una crisis, por cierto, y que evidentemente que lo que está vertido en este proyecto va en dirección contraria de querer resolver o aportar en esta crisis. Yo creo que me quedo muy conforme, creo que estamos escuchando la voz de la ciencia, además, la voz de la experiencia, lo que ha pasado también con otras experiencias internacionales. Nombró al doctor Segers, que era una de las personas a las que yo quería invitar a esta comisión, pero me parece que vamos en la misma línea y quiero valorarlo especialmente. Y yo, con toda humildad, yo me gustaría que no perdiéramos tiempo en esta comisión, porque lo hemos hablado otra vez, hay tantas cosas importantes que ver. Y creo que llevamos varias sesiones viendo este proyecto que lo que busca es cancelar, prohibir y vulnerar derechos finalmente, ¿no? Penalizar incluso a los profesionales de la salud, y evidentemente está mal orientado este proyecto. Entonces, yo les sugeriría a los autores, a la luz de lo que estamos escuchando, que recapacitemos y tratemos de que esta comisión sea más eficiente y caminemos entonces a un proyecto que lo regule sensatamente la maternidad subrogada. Agradezco nuevamente la presentación, en que estamos viendo elementos científicos, elementos objetivos, experiencia y de los profesionales que se dedican a esto. Y finalmente decir que todo lo que podamos hacer para facilitar que las mujeres hoy día tengan la posibilidad de gestar, sobre todo frente a la crisis que tenemos de natalidad, sin duda que tiene que ser atendido. Y de nuevo, solo termino con esto, como en muchas otras cosas. El prohibir solo hace que esto siga ocurriendo, pero clandestinamente, ¿cierto?, generando barreras de acceso, o que solamente los que puedan ir al extranjero, que tengan recursos económicos, puedan hacerlo de manera correcta. Entonces, si queremos sobre todo igualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, evidentemente que tenemos que caminar hacia una regulación efectiva, sensata, de la maternidad subrogada. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. También para hacer algunas aclaraciones. La experiencia internacional no dice que donde se prohíbe, al revés. El mundo va hacia la prohibición de estas cuestiones, porque incluso la ONU, la delegada, la comisionada, déjeme decirle, porque ni siquiera lo he logrado decir.
la comisionada de la ONU contra la violencia contra la mujer ha estado, ¿cierto?, poniendo ojo en este tema, porque efectivamente en muchos lados donde la maternidad subrogada se ha regulado, han aumentado los casos de explotación, evidentemente. Aquí, por ejemplo, se habló del doctor Segers, una persona muy respetada en el ámbito público, pero es precisamente uno de los promotores de la anticoncepción. Disculpe, yo le quiero pedir un favor. Tenemos invitados, yo creo que esta conversación, este debate es necesario, pero creo que no es la oportunidad en este minuto. Prefiero que escuchar a los invitados y después Sí, nosotros podemos tener una ronda. lo que pasa es que yo, como emocionante, a raíz de lo que dijo la diputada Gasmuri, yo quería hacer el contrapunto, me parecía legítimo, pero entiendo, después tendremos espacio, pero hay muchas cosas aquí que nos han dicho, partiendo por la imagen, ¿cierto?, de la maternidad subrogada en la Biblia, pero que habla precisamente de una esclava que ejercía la maternidad subrogada. Entonces, eso, si lo trasladamos hoy día, todavía se ve como... se traslada tal cual. Entonces, pero perdón, vamos a seguir con la discusión con el doctor. Sí, vamos, por la moción de orden que ha pedido el diputado Undurraga, vamos a continuar vamos a escuchar al doctor Illanes. Sí, está bien. Doctor Illanes, tiene razón, diputado Undurraga. Ok, muchísimas gracias. Para presentar, si puedo compartir pantalla. ¿Dónde? Espérate. Ahí sí. Compartir pantalla, compartir. Ok, ahí está la presentación. Entonces, agradezco mucho a los diputados y diputadas de esta comisión la invitación a presentar hoy día, y se me invitó a presentar sobre este proyecto de ley que modifica diversas normas en materia de familia con el propósito de prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler. ¿Por qué estoy invitado? Yo soy ginecólogo como mi colega, tengo 30 años de profesión, pero además soy investigador, soy un clinical scientist que se llama. Entonces tengo formación en ciencias básicas, tengo mi laboratorio en donde hacemos investigación en ciencias básicas y además atiendo pacientes, veo todos los días pacientes embarazadas, hago ecografía, atiendo parto, pero además tengo un centro de investigación, además soy profesor en la Universidad de Singapur. Paso la mitad de mi tiempo en Singapur y la atiendo acá, hago investigación allá y hago investigación acá. Y a propósito de lo que decía mi colega, he estado en Corea, en Taiwán y en Singapur, que tienen las 3 tasas más bajas de tasa de natalidad en el mundo. Tenemos 0,8, 0,9. Y en Taiwán se ofrecen 6 ciclos de fertilización in vitro gratis. En Corea se ofrecen 5 ciclos de fertilización in vitro gratis y no han logrado repuntar las tasas de fecundidad. Por lo tanto, en la aseveración de que legislando y aprobando y mejorando las tasas, la fertilización in vitro, se va a mejorar la tasa de fecundidad, es un wishful thinking. Obviamente podría ser, pero la experiencia comparada con países como Taiwán, Corea y Singapur, y experiencia de vida, por ser profesor allá, es negativa. Ese es el primer punto. Aquí no está en cuestionamiento la fertilización in vitro. Nadie ha cuestionado la fertilización in vitro, que yo sepa. Este documento, por lo que yo leí, no cuestiona la fertilización in vitro. Lo que cuestiona es la maternidad subrogada. La fertilización in vitro es un instrumento para la maternidad subrogada. Aquí lo que se cuestiona es la maternidad subrogada. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Prohibir toda forma de maternidad subrogada en Chile por considerarla contraria a la dignidad humana, especialmente de mujeres y niños, y los fundamentos éticos jurídicos son cosificación de la mujer, mercantilización de la vida, riesgo para madre y niño, confusión filiativa, pérdida de identidad, contravención de los derechos del niño. El documento está disponible, este es el resumen que hice yo para poder exponer y para poder estructurar mi presentación. Ahora, hasta el momento se dijo que esto es importante porque para la mujer que va a tener un hijo, pero nadie ha nombrado qué pasa con la madre subrogada y con ese niño que es gestado en un útero subrogado. Y por lo tanto, yo me quiero enfocar, que es mi área de expertise por lo demás, soy perinatólogo, tengo un posgrado en ciencias básicas, en biología de la reproducción, y me dedico en investigación a lo que se llama la programación fetal y embarazos de alto riesgo, y por lo tanto me quiero focalizar en este tema, que es el único tema que conozco, los otros temas no me quedan
no son de mi área de expertise y por lo tanto no los voy a tocar. Entonces voy a traer solamente highlights de la literatura, porque si no estaríamos mucho rato acá, y yo les quiero traer algunos papers relevantes. Este es un paper relevante de una revista que se llama Fertility and Sterility, que es una de las revistas más prestigiosas, es un Q1, quiere decir que está en el 25% superior de las revistas de este tipo, y lo que hace es evalúa los outcomes perinatales de embarazos conseguidos naturalmente versus embarazos conseguidos mediante gestación in vitro, y todos ellos obviamente con infiltración in vitro. Y lo que demuestra este estudio claramente es que los niños gestados con útero subrogado tienen más incidencia de parto prematuro, que nacen antes de las 37 semanas. Recordar que nacer antes de las 37 semanas es la principal causa, como tú muy bien lo sabes, de mayor morbilidad y mortalidad para un niño. O sea, aumenta la tasa de parto prematuro, aumenta bajo peso al nacer, son niños más pequeños, aumenta, y aumenta la hipertensión del embarazo y diabetes gestacional, que son las dos patologías más importantes. También me dedico a investigar en eso. Tenemos muchos modelos predictivos para esta patología, y las pacientes que tienen embarazos, la paciente que tiene el embarazo subrogado tiene aumento de la diabetes, hipertensión, parto prematuro y niños bajo peso. Por lo tanto, los niños nacidos por subrogación con embriones cargados tienen mayor riesgo de complicaciones al nacer, como les señalé, bajo peso, presión alta de la madre, diabetes pregestacional, y esto se podría deber a dos cosas. Uno, los tratamientos de fertilidad, o que incluso en útero sano, en pacientes sanas, también está considerado y que está este aumento del riesgo. Ahora, ¿tiene alguna importancia esto? Porque uno diría, bueno, un riesgo, la madre que encarga el hijo está dispuesta a... Pero la madre que decide subrogar, ¿está dispuesta realmente a estos riesgos? Recordemos que la principal causa de mortalidad materna en Chile es por hipertensión en el embarazo. Ahora, ¿por qué creo que esto es clave y relevante? Porque hay un tema que se llama la programación fetal. ¿Qué es la programación fetal? Que lo que sucede en los primeros 9 meses en nuestra gestación intrauterina es lo que moldea nuestra salud para el resto de nuestra vida. ¿Y de cuándo se sabe esto? Y hay una sociedad que se llama la sociedad del DOHAT que dice "What happened in the womb lasts a lifetime". Lo que sucede en el útero dura para siempre. Y nuestros genes se programan in utero, son aprendidos a leer in utero. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo? Por ejemplo, si el doctor Scarella y yo nos leemos el Quijote, y nos gusta el Quijote, y leemos el mismo Quijote con la misma edición, ¿llegamos a las mismas conclusiones? No, a pesar de haber leído el mismo Quijote. ¿Y por qué no? Porque tenemos experiencias distintas, a pesar de ser los dos ginecólogos, y llegamos a historias distintas y conclusiones distintas. Lo mismo le pasa a un feto in útero. El feto lee su genoma dependiendo de lo que la madre le muestre. Y la madre le muestra dependiendo de las patologías que realice, o de la depresión que haga, o el estrés que tenga, o la vulnerabilidad que tenga. Por lo tanto, eso es lo que se llama la programación fetal. Y esto es algo que está muy estudiado. Esto se sabe, esto lo hizo el doctor Baker en los años 90, que es un profesor de la Universidad de Southampton, y que en el fondo se dio cuenta que, por un poco de historia, esto se llama la operación Market Garden, ¿ya? Que es una operación aerotransportada en la Segunda Guerra Mundial. Para los que somos más viejos acá, no sé si se acuerdan la película Un puente demasiado lejos. En esa película, lo que se... No, tú no te vas a acordar, pues sí que eres... cara chica. No había nacido para la película Un puente demasiado lejos. Entonces, la película Un puente demasiado lejos eran las tropas alemanas que estaban ocupando los Países Bajos, y los aliados tiran tropas aerotransportadas. Fue el movimiento de tropas aerotransportadas más grande de la Segunda Guerra Mundial, y los tiraron detrás de las líneas enemigas, y la idea era que los tanques ingleses tenían que ir cubriendo todos los puentes para llegar a Ámsterdam. ¿Qué pasó? Que los alemanes rompieron los puentes, y por lo tanto, por eso se llama la película Un puente demasiado lejos, y los tanques no llegaron, y las tropas aerotransportadas fueron destruidas. ¿Qué hicieron los alemanes? Se retiraron. Pero junto con eso, ¿qué pasó? Que eso fue el invierno de 1945, y fue el invierno más crudo que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial. Y Ámsterdam, que era una población que junto con la invasión alemana tenía niveles de ingesta adecuada para su mujer embarazada, después del invierno de 1945, en 3 meses tuvieron una hambruna gigante. Se calcula que las mujeres embarazadas consumían 200 a 300 calorías al día. Eso generó que niños, y lo que hizo
Baker es que estudió a esos niños de San Bruno holandesa 50 años después, 40 años después. Y lo que descubrió fue que los niños que estuvieron expuestos a la hambruna holandesa esos 3 meses tenían más riesgo de diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Una serie de enfermedades. Y lo que concluyó era que in útero ese feto es programado por la madre. El ambiente intrauterino es determinante para el riesgo del profesor Baker y las exposiciones prenatales generan cambios moleculares en el genoma del feto y que están asociados a cambios en el feto, cambios cognitivos, cambios en aumento de riesgo de enfermedades metabólicas, etc. Ahora, yo estudio diabetes gestacional, a esto me dedico, tengo varias publicaciones y lo que hemos descubierto es que las pacientes que desarrollan diabetes gestacional, su hijo tiene 5 veces más riesgo de ser diabético. ¿Ok? Y sabemos, y acabamos de demostrar, que el embarazo subrogado aumenta el riesgo de diabetes. Por lo tanto, lo que está pasando es que este niño va a ser programado para tener aumento de su riesgo de diabetes. Ahora, y creo que es más importante en el contexto, más que la diabetes, es un paper que acaba de aparecer, julio de 2025, esto está recién salido del horno, JAMA, una de las revistas más importantes también, que es, JAMA significa Journal of American Medical Association, ¿ya? Y que estudia esto en población canadiense, que también fue descrita por ti, que tienen una legislación con respecto a la maternidad subrogada, que es el new onset, o sea, la aparición de enfermedad mental en mujeres con útero subrogado. Y lo que estudia son mujeres con embarazo natural, 748.000 mujeres, mujeres que tienen fertilización in vitro y mujeres que eran útero subrogado. Y esto es súper interesante, porque no es lo mismo una paciente con fertilización in vitro que es una mujer que usa la fertilización in vitro para un embarazo subrogado. No es lo mismo. Y tienen outcome distintos, y este paper lo demuestra claramente. Aquí están los MEIANCO, aquí está la enfermedad mental diagnosticada durante el embarazo y esta enfermedad mental postparto. Y lo que se observa es que, comparado en los valores totales, la mujer, comparando embarazo natural versus embarazo útero subrogado, hay un aumento del 43% de riesgo de enfermedad mental. Y una mujer con fertilización in vitro versus un útero subrogado, hay un aumento del 29%. Por lo tanto, la paciente que se hace fertilización in vitro, no como útero subrogado, no tiene el mismo riesgo que un útero subrogado. ¿Y es por qué? Porque la mujer que da, o la mujer con útero subrogado, tiene una condición de mayor vulnerabilidad. Cuando ustedes ven el posparto, lo mismo, aumento del 69%, aumento del 92%, aumento del 46%, aumento del 31%. O sea, las mujeres que tienen y que hacen útero subrogado tienen un aumento del riesgo de desarrollar enfermedad de salud mental. Ahora, ¿eso es relevante desde el punto de la programación fetal? Y esto es el resumen de este paper: mayor riesgo de salud mental. Comparación con otro embarazo, el riesgo es mayor en comparación con mujeres que recibieron en forma natural o mediante fertilización in vitro, y las gestantes subrogadas suelen tener más antecedentes partos previos, vivir en zonas de más bajos ingresos y presentar más obesidad e hipertensión crónica. Son mujeres más vulnerables, incluso en países como Canadá, que tienen muy legislada la situación. Son mujeres más vulnerables porque una mujer que se presta para ser un útero subrogado tiene una vulnerabilidad que está en ella, independiente de toda la regulación que no podemos dudar que tiene un país como Canadá. Entonces, ¿qué pasa con el estrés materno y la... ¿Perdón? ¿Me tenés que hacer una pregunta? ¿Qué pasa con el estrés materno? Porque a lo mejor el estrés materno no importa desde el punto de vista de la programación fetal. Bueno, sí importa. La cantidad de publicaciones que hay que correlaciona el estrés materno con alteración de neurodesarrollo es gigantesca. En los últimos 20 o 30 años hay cientos y cientos de publicaciones. Aquí les traje algunas solamente. Nosotros hemos estado estudiando esto en modelos animales. Tenemos un modelo de ratones en donde lo que hemos descubierto es que si uno tiene un ratón preñado, en realidad son ratas, no son ratones, y le pone un fluoróforo a unas moléculas de sus astrocitos, y los astrocitos son los que se activan en condiciones de estrés, se liberan, y ahí es donde van, se incorporan al cerebro del feto. Por lo tanto, hemos encontrado el mecanismo mediante el cual, esto lo acabamos de publicar este año, no, el año pasado en realidad, cómo vesículas del cerebro de la madre se incorporan al cerebro del feto en condiciones de estrés. Ahora,
La literatura es amplia. Los niños, hijos de madres con estrés evaluados durante el embarazo, tienen menor puntaje de test de Brazelton, tienen problemas para dormir, mayor ansiedad en infantes, temperamentos más difíciles en infantes, menor capacidad cognitiva, síndrome de déficit atencional, problemas emocionales, desórdenes conductuales, menor capacidad. ¿Esto es lo que queremos para los niños de hijos de madre subrogada? ¿Esto es proteger al niño? ¿Esto es la condición que queremos darle a los hijos de madre subrogada? Porque el estrés y sabemos que el estrés está asociado a la subrogación, puede aumentar este riesgo. Ahora, esto no es solamente los estudios que hemos hecho en ratones, este es un estudio que que publicamos hace un par de años atrás, que fuimos a ver. Obviamente el Comité de Ética no me permitió estresar mujeres durante el embarazo, no es ético. Entonces usamos un proxy para el estrés de mujeres, usamos el terremoto del año 2010 y estudiamos cohortes de niños a los 6 años de vida cuando entraban al colegio después del estrés de un terremoto, asumiendo que el manejo del estrés por terremoto en Chile es bastante, o sea, estamos todos acostumbrados a un terremoto. Y fíjense lo que pasó, estudiamos 3.280 niños, 2.415 que no eran considerados como expuestos y casi 1.000 de que eran expuestos. Y todos los niños expuestos al estrés inútero, normalizado por todas las otras variables, tenían 28% menos en comprensión auditiva, 30% menos en conocimiento de letra, 12% menos en reconocimiento de sonido. Por lo tanto, el estrés del embarazo genera un impacto en el niño. El asumir que una mujer sabemos que tiene mayor probabilidad de tener enfermedad mental en contexto de útero subrogado no va a producir una neuromodulación en su hijo es solamente un wishful thinking. Sabemos, además, todas las moléculas que son traspasadas por la madre al feto: citoquina, serotonina, cortisol, CRH, estrés oxidativo, nanovesícula. Todo eso son incorporados al feto y todos esos mecanismos son los que modulan la placenta y modulando la placenta también modulan el efecto a nivel cerebral fetal. Ahora, ¿es solamente esto lo que ocurre a nivel del feto o la neuroplasticidad cerebral en el embarazo también cambia? Y esto es un tema hiper relevante e hiper interesante y hemos estado estudiando. En este momento tenemos estudios que muestran, por ejemplo, el transcriptoma en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con y sin trabajo de parto, que estamos modulando. Este es un estudio que estamos haciendo en este momento, que muestra cómo el cerebro de la mujer cambia durante el embarazo. Hay varios estudios que muestran que existe una neuroplasticidad materna inducida por el embarazo, que hay una reducción de las regiones corticales para potenciar empatía y protección, que hay una activación del sistema de recompensa para fomentar el apego, y estos cambios no ocurren por mandato contractual, sino por experiencia gestacional real. Entonces, les voy a traer solamente un estudio que acaba de salir en Nature. Nadie podría discutir la calidad de Nature, y lo que hicieron fue hacer 25 resonancias nuclear magnéticas en una paciente embarazada. Antes del embarazo, durante el embarazo y posparto hasta 2 años después. Y lo que vieron fue toda la reestructuración cerebral que tiene la mujer durante el embarazo. ¿Ya? Y esto está obviamente correlacionado con los niveles de hormonas que cambian durante el embarazo. Y, para hacer la historia corta, son los tractos de la sustancia blanca. Y fíjense cómo los tractos de la sustancia blanca tienen un pic en el segundo trimestre y después bajan y se mantienen bajos hacia el final del embarazo. Eso en los tractos de la sustancia blanca en el cuerpo calloso, en la fascia fronto-occipital y en la fascia longitudinal. Pero lo que es más interesante es, mírense, ese GMV significa Gray Matter Volume, o sea, volumen de la sustancia gris. Y fíjense cómo está previo al embarazo o al momento del inicio del embarazo, cómo baja hasta el momento del parto y cómo se recupera levemente, pero no hasta los niveles pre-embarazo. Por lo tanto, lo que pasa con el cerebro de la mujer, desde el punto de vista de su sustancia gris, de la sustancia blanca y de la región cortical, es que tiene una reestructuración. Lo que pasa es que, en el fondo, y hasta el momento esto ha tenido una muy mala conceptualización. Se habla del baby brain, como si la mujer, por el embarazo, perdiera. Lo que pasa es que hay una especialización. Pasa a ser un auto común a un Ferrari desde el punto de vista de su capacidad cerebral. La maternidad genera cambios estructurales para poder focalizarse en su hijo. Ahora, estos cambios son reales en el cerebro y esta es la primera vez que un estudio ha mapeado los cambios físicos en el cerebro de una mujer embarazada
incluyendo reducción de la sustancia gris, aumento en el líquido cefalorraquídeo y aumento en la materia blanca. Hay una persistencia a largo plazo, por lo menos hasta los estudios hasta los 2 años posparto, y lo que muestra esto es que hay una adaptación a la maternidad. La reducción de la materia gris podría reflejar un ajuste fino hormonal que mejora la conexión emocional con el bebé y favorece la conducta materna. ¿Por qué es esto importante en el contexto de una maternidad subrogada? Bueno, porque si analizamos los cambios que tiene, hay una reducción del volumen, un aumento de la sustancia gris, una expansión del líquido cefalorraquídeo y una remodelación cerebral. Entonces caben 2 preguntas acá, que no están contestadas por la ciencia. ¿Qué pasa con los cambios neuroanatómicos de la madre subrogada cuando se separaba del hijo? Cuando esa función cerebral que ella generó desde el punto de vista biológico, esto no es un tema psicológico, esto es un tema biológico. ¿Qué pasa con esos cambios cuando es separada del niño? No lo sabemos. ¿Y qué pasa con el cerebro de la mujer cuando recibe un hijo para el cual biológicamente no ha hecho una neuroadaptación? Eso no es una pregunta que hemos contestado aún. Y es una pregunta que tenemos que hacerlo en el contexto de un proyecto de ley como este. Ahora, hay riesgos reales y hay riesgos potenciales, creo yo, en la maternidad subrogada. 1, riesgos para el hijo, desregulación del cortisol, problemas de apego, alteración de desarrollo socioemocional y aumento del riesgo de patologías crónicas en el adulto por programación fetal. Y para la madre, tenemos aumento del riesgo de mortalidad materna asociada a complicaciones del embarazo, hay aumento del riesgo de duelo, hay aumento del riesgo de estrés postraumático y aumento del riesgo de depresión postparto. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Illanes, por su exposición. El diputado Undurraga quiere hacer alguna pregunta. Sí, una pregunta. Y la diputada Concha también quería hacer algo. Yo la verdad es que quiero agradecerle a los dos, son visiones contrapuestas, muy interesantes todas y legítimas, por cierto. Yo creo que estamos todos más enredados que aclarados. Pero dicho lo anterior, hay algo que a mí se me repite y que para mí es una duda bien importante que usted, doctor, la enfocó en su exposición, que es un contraargumento que se puede dar desde el mundo, que lo hemos escuchado, pero que a mí me ocupa porque así como el primer expositor señala las afecciones que puede tener esto en relación a cómo se legisla y a quién se deja o castiga. En su última parte usted señala, digamos, las afectaciones al niño y las afectaciones a la mujer cuando se le, entre comillas, arrebata esta guagua. A mí me preocupa el tema de la adopción. Tanto para esa madre que entrega en adopción un niño, como para ese niño que se entrega en adopción o peor, se entrega a un sistema nacional que es pésimo y que no nos hemos podido arreglar con nada. Entonces, porque escuchándolo a usted, la verdad es que yo la verdad, desde el punto de vista del mercado, encuentro que es un pésimo producto el que usted, si es que lo pusiéramos en una vitrina, digamos, es el cabro cacho, es más cacho que Francisco Undurraga y que incluso fue después de 60 años de diputado, o sea, lo peor de lo peor para su familia, digamos, para mí familia. Entonces, dicho lo anterior, digamos, ¿cómo resolvemos esto? Si es que tiene algún punto para resolverse, con la adopción que hoy día, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, se hace, y yo encuentro que está bien que se haga, digamos. Porque esos niños también deben tener los mismos déficits de abandono, también deben tener las madres sufrimiento fetales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es que le ha tocado algo en relación a ese tema. O sea, tu pregunta, su pregunta, diputado Undurraga, es absolutamente real. La adopción es un problema porque esto es una situación que es real. Esto no lo sabíamos hace 10 años atrás. Estos conocimientos los tenemos en la última década. Y los mecanismos por los cuales existe una interrelación entre el cerebro de la madre y el cerebro del hijo son cada vez más evidentes. Ahora, yo no vine a presentar acá
sobre la opción o el problema de la opción. Yo lo que vine a presentar acá es la evidencia científica que muestra que no es llegar y poner un huevo en un útero y después a la madre quitarle ese hijo. Y no es lo mismo tomar un niño, ponerlo en ese útero y después entregárselo a otra madre. No es lo mismo, porque hay una interconexión neurobiológica entre la madre y su hijo que hoy en día recién estamos visualizando. Y tenemos que hacernos cargo de eso en toda la legislación que tenemos. En este caso particular que estamos discutiendo y también en el caso de la adopción en su momento, porque tendremos que reevaluar cómo se produce eso en una situación, porque esto es real. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto, nosotros podemos evitar que esto suceda. Cuando tú tienes un niño que vas a dar opción, ya tienes el niño. Entonces es un problema distinto. ¿Quiere? ¿Sí? Sí, solo para hacer el punto que nosotros compartimos como sociedad y yo como persona que se está poniendo en conflicto intereses entre distintas personas. Entre la madre, que es la madre intencional y que quiere tener un hijo y que no puede, y la gestante. No cabe duda de que hay un conflicto ahí inherente en esos deseos que a lo mejor pueden ser contraproducentes. Así que esa declaración me gustaría dejarla fundada. Ahí estamos Pero, de acuerdo. sí, totalmente. Lo que sí me gustaría relevar es que hablamos sobre el impacto que puede tener la gestación subrogada, sobre, que no se llama útero subrogado, se llama gestación subrogada, sobre el que está por nacer. Y pongámoslo en perspectiva que sería una persona que si no, no existiría. O sea, si no hay una gestación subrogada, no estaría esa persona. Entonces estamos hablando de alguien que no existe versus a lo mejor alguien que puede tener una restricción y que gracias a los cuidados que le da el doctor Illane, en general, los niños que tienen una restricción intrauterina o que tienen una preeclampsia o que tienen una hipertensión materna en general, gracias a los grandes cuidados que hacen los perinatólogos, yo no hago obstetricia, pero gracias a los grandes cuidados que hacen ellos, los resultados son buenos. Entonces estamos poniendo en perspectiva al que no estaría, que no existiría, versus potencialmente un riesgo de X, de un potencial daño. Entonces eso es importante mirarlo en perspectiva. Y luego, con respecto a esta contraposición de intereses que podría estar entre la madre intencional y la madre gestante, o la gestante subrogada, para poner el término adecuado, pongamos, por ejemplo, otra situación. Yo caigo en falla renal, ¿ok? Necesito un trasplante de riñón. El 28% de los trasplantes de riñón que se hacen en nuestro país son de donantes vivos. Nadie va a negar, me imagino que el doctor Illanes ni nadie, que eso significa una injuria a quien dona un riñón, ¿no es cierto? O sea, si yo caigo en falla renal, a lo mejor mi madre me va a donar el riñón y mi mamá va a estar expuesta a un riesgo inherente de ese acto médico, ¿no es cierto? Sería, a mi parecer, y no quiero simplificar esta discusión, pero sería a lo mejor extraño prohibirle a mi madre que voluntariamente, bajo su autonomía, libre, informada, me done a mí el riñón porque eso le genera un daño. Entonces, creo que hay que mirar las cosas en perspectiva. Nosotros no estamos negando que puede haber un impacto sobre la madre, sobre la gestante subrogada. Lo hay. Pero hay ciertos elementos que logran de alguna manera reducir este efecto. ¿Cuál es? Que sean mujeres que ya hayan tenido un hijo, por ejemplo. Para que todos los elementos que comentó muy bien el profesor Illanes fue profesor mío en la universidad, lo respeto mucho, sean efectivamente... ¿Ah? Ya no tuvo la oportunidad. Ya no tuve la oportunidad, ya, ¿viste? Se me pasó la oportunidad, ¿viste? Para que la mujer gestante, ¿no es cierto?, logre minimizar estos riesgos. ¿Cuáles son? Que ya haya tenido un hijo, que ella tenga un consentimiento informado, que sea libre, que sea entregado por un tercero, no que el ginecólogo que va a hacer la gestación subrogante o que el abogado que a lo mejor quiere hacer esto o que los padres involucrados estén ahí, no, que sea una persona externa que a lo mejor puede ser mandatado por el Estado, le entregue un consentimiento. Eso no se hace ni siquiera con la procura de tejido de órgano. O sea, mi mamá me quiere donar un riñón, no va a un ente externo. Y el riesgo, le aseguro, que es mucho más de donar un riñón o un trasplante hepático vivo, que es mucho más riesgoso, eso no está procurado en la ley. Entonces, obviamente que hay que balancear, y eso es lo que precisamente nosotros ponemos a poner en perspectiva, que en vez de que esto sea una mujer que está encerrada en una jaula cautiva, a lo mejor gestando como nosotros nos imaginamos que puede ser, que sea una persona que libre, sin una transacción económica detrás, que haya sido informada,
que cumpla con ciertos criterios de edad, de tal manera que, como muy bien sabe el profesor Illanes, esté en una condición que, del punto de vista de su fisiología reproductiva, reduzca este riesgo y los minimice, que tenga un buen control prenatal, que esa persona que es la gestante subrogada además tenga un buen seguro de salud para que ojalá pueda ir a atenderse con el doctor Illanes y reduzca sus riesgos al máximo, pudiera pagar la fertilización in vitro que haces tú. O sea, usted me está ofendiendo, profesor. Yo trabajo, quiero hacer un disclosure. No, estamos hablando de dinero. Yo trabajo en una institución pública, en la que es sin fines de lucro, en una institución universitaria, que es las únicas dos en Chile que hacen estos procedimientos gratuitos. Así que, por favor, quiero ahí mantener... Tú dijiste que pudiera pagar mi consulta. No, que pudiese ir a verlo usted, Doctor, con un seguro. Por favor. Sí, por favor. Prosiga, doctor. No, estoy peleando. No, si lo que quiero... Diputado, por favor, llamo al orden, por favor, doctor Scarella, por favor, prosiga su presentación. Entonces, lo que yo quiero poner en perspectiva es lo que señalo. En número 1, estamos hablando de un niño que puede tener una injuria que de otra manera no existiría. Estamos poniendo en perspectiva igualar la cancha para mujeres que pueden ser gestantes subrogadas para poder ayudar a esas personas voluntariamente, bajo un marco legal, riguroso y estricto, y que le permita a esas mujeres que de otra manera no podrían embarazar, poder hacerlo. Eso es lo que estamos hablando. No es que yo esté abogando por la gestación subrogada o que sea un necio y que no entienda que esto genera, obviamente, dilemas bioéticos. De eso es lo que vinimos a hablar y lo planteé desde un principio. Y estamos conscientes de eso. Y ojalá que se pueda hacer de la manera más segura para que se puedan conciliar estos dos intereses que parecen tan lejanos. Y creo que el trabajo... con mucha humildad, de los legisladores, poder llevar a mancomunión esos intereses de esas personas por el bien de las personas que obviamente necesitan de nosotros y de una buena legislación. Y que no tengan que ir al extranjero y pagar lo que no pueden pagar, o que se pueden ver privados de ese derecho humano de poder hacer familia. Y eso me parece que con mucha humildad es a lo que yo vengo a exponer y poner en perspectiva. Espero que se haya entendido, sí. Sí, gracias. Diputado Undurraga, si me da 2 segundos, porque también tengo un punto al respecto. Hay una diferencia sustancial entre la adopción y la maternidad subrogada, porque la adopción sucede por una situación circunstancial o accidental que hay que remediar, por ejemplo, tratando de igualar la situación que perdió ese niño siendo adoptado. Y la maternidad subrogada es la planificación de esa desafección, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, si es que nosotros abrimos el mercado de la maternidad subrogada, eventualmente, claro, van a haber menos padres buscando adoptar niños, porque van a poder programar los propios, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la diferencia con la donación de órganos, que es donación propiamente tal. En Chile no hay una industria de donación de órganos y eso está prohibido en leyes internacionales. Y ahí hay 2 grandes diferencias. Una, que es hablar de un riñón no es lo mismo que hablar de un niño, por un lado, y por otro, es que no hay efectivamente una industria detrás, porque en la maternidad subrogada siempre hay una industria. Hay abogados, hay clínicas, hay agencias intermediarias, etc. En cambio, con la donación de órganos, en cambio, eso no es así. Diputado Barrio, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Sí. ¿Tú? ¿Va a hablar, diputado Undurraga? Ya, ok. Presidente, por su intermedio, saludar a los invitados, a los doctores presentes, en fin. Bueno, como algunos de la comisión saben, a mí me parece súper interesante la exposición, doctor Illanes, doctor, porque yo estoy hace 12 años investigando el tema de neurociencias, pero aplicadas en el ámbito educativo, que es lo que yo me desarrollo como profesor. Lo que sí me cabe algunas dudas que quiero presentar desde el punto de vista de vínculo entre la madre y el feto, pero sin lugar a dudas, y traspaso y todo aquello, pero también yo soy de los que la gente no viene en blanco, viene también con carga y con todo lo que usted ha señalado. Lo que sí es que es muy complicado desde el punto de vista de las adopciones. Usted entenderá, en esta comisión nosotros hemos recibido de cómo poder, y hemos votado proyectos de cómo acelerar los procesos de adopción y todo aquello, ¿no? Porque hay muchos niños y niñas que están solos en este país y abandonados. Aquí hemos recibido Mejor Niñez, que tienen que tener más casas de acogida. Ha subido el 200%, decía el mismo director de Mejor Niñez acá, la situación de niños para adopción o para ir a casas de acogida. En fin. La pregunta en específico es, ¿cuánto de lo de genético y cuánto de los aprendizajes del entorno? ¿Por qué digo esto? Porque en mi práctica pedagógica
que no es una práctica biológica. Yo investigo acerca de del sistema y la función del sistema límbico en el ámbito del aprendizaje, ¿no? Entonces, y de la configuración de los neurotransmisores en ese mismo ámbito. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto de la carga genética y cuánto de la carga de los aprendizajes posteriormente? Porque un niño con mala conducta, por eso me interesa mucho que además quede en lo que usted expuso, porque me interesa mucho leerlo, porque un niño con mala conducta, yo no sé si solo y exclusivamente achacarlo, o decirlo de esa manera, de manera vulgar, pero sintetizarlo en esta suerte de vínculo con la madre en un periodo de estrés, porque además las madres con estrés no están solamente las madres que tienen que ver con asistencia subrogada, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, solo y exclusivamente. O sea, también cualquier madre. Entonces, digo eso por el tema de las conductas. Entonces, ¿cuánto del aprendizaje de los entornos? Somos millones de células en movimiento y en aprendizaje permanente. ¿Y cuánto de esos aprendizajes, de esos ámbitos conductuales se dan posterior al parto que anterior a él? Sí. Disculpe, doctor. Diputada Concha, ¿usted quiere? Tiene que ser muy breve porque nos queda otra invitada sobre la mesa de la niñez y por lo tanto tenemos que ajustarnos también a lo que nos... Gracias, presidente. Lo primero, agradecer la exposición de alto nivel, ambas exposiciones. La verdad es que yo tenía una duda que ya fue resuelta a través de la exposición y la explicación posterior, que tiene que ver también, y que acá lo hemos visto con otros invitados, cuál es la afectación del niño y la madre al momento de separarlo de la madre, que lo vimos en comisiones anteriores. Para nuestro primer invitado, porque finalmente igual se genera un tema ahí importante a considerar. Digamos, el niño, si bien es cierto, va a ser recibido en una familia que obviamente le va a entregar todo el cariño y el amor del mundo, pero nada reemplaza a la madre que lo gestó en primera instancia. Y lo otro, yo no puedo dejar de pensar que detrás de esto sí existe un mercado negro, que sí existe digamos, un negocio, y por lo tanto creo que es importante hoy día prohibirlo o regularlo de alguna manera, pero sí hacer algo, no quedarnos en nada. Y lo otro que usted lo mencionaba, nuestro primer invitado, como una alternativa a esas madres, en este caso mujeres, que no tienen la posibilidad por distintas patologías, digamos, o condiciones médicas, poder ser madres. Pero también me surge la duda qué pasa con la adopción, porque si sigue siendo el problema que hoy día tenemos muchos niños que hoy día están siendo vulnerados bajo el cuidado del Estado y que necesitan justamente una familia que los pueda adoptar. Eso, pero agradecer ambas exposiciones. Voy a responder al Doctor Illanes, muy brevemente, sí, porque nos queda poco tiempo. Muchas gracias ¿Usted por la también quiere pregunta. responder? Y efectivamente, nada en medicina ni en biología es 100%. Por lo tanto, obviamente, el outcome final del desarrollo cognitivo de un niño a los 6 años de vida va a depender de muchos factores. Dentro de esos factores está lo que sucede in útero. Y cuando tú haces experimentos como lo que hicimos nosotros, lo que haces es normalizar. Por lo tanto, utilizamos mismas pacientes y tratamos de, en el método científico, de regular todas las otras variables que podrían estar influyendo y nos quedamos solamente con la variable de estudio, que es el estrés dentro del embarazo. Y con esa, normalizando con todas las otras variables, nos damos cuenta que existe un impacto. Por lo tanto, creemos que, sin ser la única, es un factor relevante. Esa es la respuesta. O sea, el estrés durante el embarazo, y no lo digo solamente yo y ni la investigación que hemos desarrollado en mi laboratorio, sino que mucha literatura muestra claramente que el estrés materno durante el embarazo afecta el neurodesarrollo del niño. Y por lo tanto, cuando tú me dices, cuando el doctor Scarella, el profesor Scarella dice, no, es un niño que no existía, ahora va a existir, la pregunta que hay que hacerse, ¿es justo conseguir un niño de esta manera, sabiendo que producto de la forma en que va a ser concebido va a tener una alteración del neurodesarrollo? Porque esta pregunta nos tenemos que hacer a priori. En la adopción esto es una cosa que ya sucedió y nos tenemos que hacer cargo. Aquí lo que yo entiendo es que se está legislando para la gestación subrogada. Y a priori sabemos que ese niño va a tener una alteración del desarrollo. La pregunta es de justicia. ¿Es justo, sabiendo que eso va a suceder, gestar un niño en esas condiciones? Esa es mi pregunta. O sea, esa es la pregunta que yo me haría. Sí. Doctor Scarella. Voy a invitar al profesor Illanes a que hagamos un debate en este tema. Está muy
Animoso, muy animoso, sí. Pero en medicina existe un riesgo relativo, como usted bien dijo, pero también sale un número necesario a tratar, un número necesario de dañar. ¿Cuál sería el número necesario de dañar para que un niño tenga eso? Es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, ¿cuántos niños tienen que nacer para que haya un hándicap? Esa pregunta yo creo que no está respondida. Y con respecto a lo que me decía la diputada, efectivamente en Chile tenemos, y esto no es una opinión profesional, sino que tal vez personal, tenemos un sinnúmero de niños que a lo mejor son carentes de familia, pero no nos parece justo que las personas que no puedan embarazar sean las tributarias a tener que cargar con esa responsabilidad, que ni siquiera el Estado por sí solo lo ha podido hacer. Difícilmente podemos entregar a las personas infértiles la responsabilidad de tener que asumir esa carga que el Estado no ha podido hacer. O sea, me parecería sumamente injusto, entendiendo que es un problema dramático, que están esos niños en el Sename o mejor niñez, que las personas infértiles tengan que asumir esa responsabilidad. No me parecería justo. Y luego con lo que usted mencionaba sobre el impacto que se le puede generar a la madre gestante o a la mujer gestante, porque hay tecnicismos que dicen que son madre o que no, pero a la mujer gestante, si es que una persona que en su autonomía, y imagino que todos nosotros valoramos la autonomía de las mujeres en su más alto valor, ¿no es cierto? Si una mujer en su autonomía decide gestar para otra persona, libre, voluntariamente, bajo un régimen de protección, en donde tenga un seguro de salud, en donde se pueda normar y que sea avalada por un comité de buenas personas o de médicos que diga que está en una condición que biológicamente es apta, dentro de los principios bioéticos, el de la autonomía de las personas es el principio más alto. El de la no maleficencia, el de la beneficencia, el de la justicia y el de la autonomía es el valor más alto de los principios bioéticos, por lo tanto creo que sería uno de los elementos a considerar cuando tenemos esta disparidad de intereses. Eso. Muchas gracias, doctores, por su presentación. Yo solamente voy a hacer un alcance. Este proyecto efectivamente puede limitar la transferencia de óvulos, llámese ovodonación, venta, cualquier tipo, porque hablamos de cualquier título, en el contexto de la maternidad subrogada, y habla de a un establecimiento de salud. La definición que en algún momento yo vi de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva es que la ovodonación es la transferencia de una mujer a otra. Y eso nosotros no lo tocamos. Entonces, es la intención, digamos, de hecho, no meterse en ese tema, solamente redundar en esto. Y el otro es el tema que también tocó el doctor Scarella, que es que con esto legitimamos a algunos niños que han nacido por maternidad subrogada en Chile, y nosotros en un artículo transitorio precisamente lo que hacemos es establecer que esto es de aquí en adelante, y por lo tanto también consolidamos la situación de esas familias, se lo dijimos aquí a nuevas familias cuando vinieron, para que no redundar más en ese asunto y digamos puedan ya estar en tranquilidad, pero no así de ahí en adelante. Eso, muchas gracias, doctores. Por su exposición, ha sido muy interesante y aquí hay ganas incluso de hacer un debate como lo propuso el doctor Scarella. ¿Ah? Sí. Sí, sus presentaciones las mandan a la comisión, ¿cierto? Las mandaron, entonces se le van a hacer llegar a los diputados. Y nosotros, por lo tanto, vamos a pasar al segundo punto de la tabla, ya que nos quedan 21 minutos para continuar. La mesa de la niñez que tiene esta comisión y conocer las propuestas para el sistema de protección de la infancia que el país requiere y en este caso las que Senda nos puede entregar. Y para eso está aquí la directora Natalia Rifo y la jefa de división programática de Senda, Francisca Oblitas, que nos van a hablar. Sin más, por favor, inicien su presentación. La tienen ahí. Muy buenas tardes, presidente. Sí, sí. Bueno, nos llegó la invitación, una invitación que nos convocaba a poder señalar cuáles son nuestras propuestas para el sistema de protección de la infancia. Si bien Senda tiene como uno de sus objetivos principales, por supuesto, la niñez, los niños, niñas y adolescentes, nuestro objetivo va vinculado más bien a la prevención del uso de sustancias. Entonces intentamos hacer un mix respecto a lo que hacemos nosotros, la protección de la infancia en torno a este tema en particular, pero también, por supuesto, cuáles son los cruces y algunas acciones en particular que tenemos con el Servicio de Protección Especializada respecto a aquello. Fran, ¿me vas a ayudar tú ahí? Espérame un segundín. Ahí sí.
Por tanto, la presentación que lleva por título ¿Cómo Senda aporta a un sistema de protección? Lo primero es que se construye bajo dos ideas principales, que yo creo que es lo más relevante y es muy importante señalar que aquí estamos hablando de menores de edad. O sea que todo consumo es de riesgo en menores de edad, todo consumo debe ser evitado, y presentar también cómo desde Senda creemos que aportamos a un sistema que protege a la infancia del consumo. Y para Senda, este sistema de protección debería apuntar a 3 logros principales, que los vamos a desarrollar brevemente. Uno es evitar, reducir y retrasar los consumos. Yo creo que acá es bien importante señalar que también no podemos no mirar la realidad y entender que existen consumos en menores de edad y por tanto también uno de nuestros objetivos, si bien insisto con que cualquier consumo es de riesgo en menores de 18 años, también poder retrasar esa edad de inicio de los consumos en niños, niñas y adolescentes. Disminuir también las consecuencias sociales y sanitarias de los consumos y lograr resultados sostenibles en las personas con consumo problemático, y estamos hablando de población adulta, pero también en niños, niñas y adolescentes que también tienen el trastorno por consumo de sustancias. ¿Cómo más avanzado en Senda para evitar, reducir y retrasar? Para esto es central comprender que la prevención la hacemos entre todas y todos. Un poco, yo escuchaba la discusión ahora muy interesante que tenían hace un rato atrás acá en la misma mesa, como la relación también con el entorno, o sea que uno puede ver una problemática desde una perspectiva solo, por ejemplo, de la sustancia, sino que tiene que ver la sustancia, dónde está ese niño, cuál es su familia, cuál es el entorno, cuál es el territorio, y eso nos convoca a que no solo es un rol de Senda, sino que también es una prevención que hacemos desde la familia, la escuela, el tiempo libre, el grupo de pares, son todos los escenarios donde se construyen finalmente los factores protectores, los factores de riesgo también que están presentes en aquello. Exactamente, y aquí voy a hacer justamente lo que viene es ¿qué hacemos nosotros para aquello? Modelo islandés. Preguntar a los jóvenes cómo se sienten y qué necesitan para mejorar su bienestar es la encuesta de Juventud y Bienestar que nosotros aplicamos a más de 130.000 estudiantes de segundo medio de casi 300 comunas a lo largo de todo el país para conocer justamente los 4 elementos centrales que constituyen el bienestar, que es el modelo, como usted bien dice, presidente, de este modelo, que es la escuela, la familia, el uso del tiempo libre y el grupo de pares. Cómo estas 4 variables en el fondo aportan, pueden ser un factor protector como también pueden ser un factor de riesgo. Y lo relevante de este modelo y cómo hoy día estamos aplicando esta encuesta es que nos permite tener una foto que no tenemos a nivel regional, más bien lo tenemos a nivel nacional y regional, que es la prevalencia de los consumos, pero este dato de factores protectores y factores de riesgo no teníamos la foto comunal. Y hoy día lo que podemos tener es justamente más de 300 comunas, cómo la comuna puede hacer su propio plan de drogas porque tiene estos datos, a partir de la encuesta que aplicamos en conjunto con educación. Y ahí nos encontramos con, muchas cosas. En general, yo creo que también es importante mirar también las cosas positivas. En general, los jóvenes dicen que se sienten felices, que para ellos centrar el cariño de sus padres, que están con energía, con ganas de hacer cosas, pero también tenemos un grupo que tiene muy baja autoestima y que tiene dificultades emocionales, que sabemos que claramente se pueden constituir en un factor de riesgo. Y esta información es central para poder trabajar con estos municipios y ese es un aporte que hacemos desde Senda. Somos parte también de las comunidades educativas, este es el otro ámbito que es la escuela, y ahí tenemos el programa Preparados y el Continuo Preventivo, que es una estrategia de prevención donde hay más de 490.000 estudiantes de casi 2.000 establecimientos educacionales de todo el país, es un modelo pedagógico, es un material online que es desde prebásica hasta cuarto medio, que se diferencia, por cierto, también dependiendo, digamos, del ciclo educativo, cómo nos acercamos a hacer prevención en este ámbito, está diferenciado en relación a estos ciclos educativos y en el caso del programa Preparado tenemos no solo esto que es prevención universal, sino que también tenemos duplas psicosociales que hacen prevención selectiva e indicada cuando ya observamos algunos factores de riesgo que están presentes en torno al consumo de sustancias en jóvenes en establecimientos educacionales. También otro espacio que veíamos en este mismo modelo también es el barrio. Y ahí nosotros estamos trabajando a propósito del tema de niñez. El año 2024, junto a la Subsecretaría de la Niñez, trabajamos en 35 barrios más vulnerables del país, con el propósito de aumentar el apoyo social y comunitario para evitar el consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con más de 100 niños, donde tuvieron la posibilidad de
de tener en el fondo la oferta de estos factores protectores, como por ejemplo la alianza, a propósito de lo que señalaba al comienzo, de cómo todos somos corresponsables, digamos, de esta problemática de tener acceso al deporte, tener acceso a la cultura, cómo se activan los barrios más vulnerables que necesitan mayor presencia del Estado, porque sabemos y tenemos muy claro que todos estos factores son factores protectores o son factores de riesgo también si es que no tienen espacios allí para el ocio, que es uno de los elementos justamente que son, digamos, la instalación de culturas más saludables. Y allí nos articulamos en el territorio con otros servicios, acercando la oferta, como decía, de actividades recreativas, deportivas y culturales, y trabajamos muy en conjunto también con los municipios. Otro elemento que es fundamental y que está señalado también respecto, si nos volvemos a mirar lo que es este modelo o lo que es la relevancia de la parentalidad. Nosotros tenemos un concepto que utilizamos, que es la parentalidad social, que es cómo también los otros y la comunidad también se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes. O sea, está la parentalidad de los padres, las madres o los cuidadores adultos, pero también para nosotros es importante que la comunidad entienda que los niños y las niñas se cuidan entre todos. Y nosotros tenemos, digamos, capacitación a más de 7.000 adultos que este último año participaron de un programa de parentalidad que contribuye a prevención del consumo a través del involucramiento parental, que es un elemento central. O sea, uno de los factores protectores y también de riesgo es el involucramiento de los padres. Y hay, bueno, una serie de preguntas respecto, por ejemplo, si saben dónde están los niños después de tal hora, si saben dónde alojarse, si se quedaron en otro lugar, quiénes son sus amigos. Entonces son elementos que, por supuesto, muchas veces los padres no tienen las herramientas y nosotros se las entregamos a través de este programa. Porque además uno de los elementos centrales que nos enfatizaron los jóvenes en esta encuesta de juventud y bienestar es que lo central para ellos que resulta el tener conversaciones de calidad con su familia, sentir el cariño de sus padres, y que esto es uno de los elementos centrales que aborda también el programa. La siguiente. ¿Qué hemos hecho en Senda para reducir los impactos sociales y sanitarios que genera el consumo de alcohol u otras drogas? Y esto tiene que ver con la protección, por cierto. Acá es súper importante señalar que los consumos de drogas generan desigualdad. Los consumos no son iguales para todos, y me voy a explicar. O sea, uno puede tener una sustancia, una persona y un territorio, y va a depender de muchos contextos y variables si ese consumo se transforma en un consumo y en un trastorno por un consumo problemático. Si tiene factores protectores, obviamente va a tener mayores posibilidades o de retrasar o de no consumir o evitar ese consumo, o en el caso que siempre digo, es de riesgo, menores de 18 años, tuviesen algún consumo experimental, la posibilidad de que eso no se transforme en un trastorno por consumo de sustancia, y por eso esta mirada desde la salud es tremendamente importante. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí voy a ir a algo más concreto, y yo creo que esto es también un cruce que tenemos bastante más objetivo y más operacionalizado con respecto, por ejemplo, a poder priorizar cierta población. En el caso, por ejemplo, de las residencias del Servicio de Protección Especializada, cómo priorizamos también para nuestra oferta en tratamiento los niños y niñas que están en protección del Estado y que tienen una problemática por consumo de sustancias, y cómo tienen atención preferencial en nuestros propios espacios. En Senda promovemos que el acceso a tratamiento sea equitativo para todas las personas que lo requieren en todo el territorio nacional. El tratamiento es gratuito para todas las personas que son FONASA, tenemos un GES de 18 años, ¿no? Sí. En Senda financiamos e implementamos al año una red de más de 150 centros de tratamiento que son gratuitos y que atienden al año a más de 7.000 niños, niñas y adolescentes del país. Acá ya estamos mirando cuando ya el adolescente necesita el ingreso a tratamiento. Sabemos que todavía quedan personas que necesitan tratamiento y que no pueden acceder a este sin tener que cambiar de región, por ejemplo. Frecuentemente nos llegan casos de jóvenes en regiones extremas del país que requieren en algún tipo específico de tratamiento que no se encuentra disponible en sus localidades. Y esto ha sido un objetivo nuestro, el poder contar con al menos una residencia de tratamiento residencial para jóvenes en cada región del país. No ha sido sencillo. Hoy día, a diciembre del 2024, 5 de los centros se encuentran implementados, y este año 2025 vamos a abrir 2 en las regiones de Tarapacá y Aysén, lo que son de 250 cupos adicionales para jóvenes de todo el país, en Cochrane 7, 10 en Pichilemu, por ejemplo.
Y aquí tenemos un desafío que creo que tiene que ver también con el desafío del sistema de protección también y los jóvenes que tienen consumo en aquello, es que muchas veces en zonas extremas nos cuesta mucho que existan fundaciones o ONG, digamos, que nosotros las licitamos, que estén dispuestos a entregar ese servicio. Entonces es una dificultad porque se necesita personal muy especializado, a veces los recursos no nos acompañan, en las zonas extremas sabemos que son más caros los arriendos, que hay una serie de elementos que dificultan, pero estamos trabajando justamente para que ello suceda porque creemos que es absolutamente relevante que al menos en cada región exista un centro residencial que permita que jóvenes de una región del norte no tengan que trasladarse o al centro o al sur del país, donde pierde sus redes de apoyo, aun cuando esté, digamos, en la residencia, no tenga que trasladarse para tener el tratamiento oportuno. Mejoramos la calidad y acompañamiento de los tratamientos también. Acá no se trata de tener solo una oferta y acceso, sino que también que estos tratamientos tengan supervisión y calidad. Y tenemos ahí todo un sistema que aporta justamente a eso. Vamos con la otra. Me quedan un par de laminitas. También estamos trabajando para reducir los estigmas que se asocian al uso de droga. Las personas en tratamiento por consumo de droga enfrentan obstáculos para acceder al tratamiento, especialmente las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Y esto por varias razones. Bueno, en particular las mujeres, voy a poner el ejemplo, pero también se asocia, por supuesto, a la posibilidad y el acceso de los niños y las niñas. Hay un estigma respecto a la persona que consume droga, se les juzga muchas veces y eso inhabilita, digamos, la posibilidad que ellos accedan al tratamiento y eso es algo que tenemos que trabajar y dejar los estigmas del drogadicto, el flagelo de la droga o el borrachito. Esto es un problema de salud, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Tenemos que tener mayor cuidado para que ellos puedan acceder sin estigma y sin juzgarlo a un tratamiento que efectivamente permita que ellos se recuperen. Y muchas veces el estigma es la primera barrera, la más difícil de superar, como decía, genera vergüenza, sanción social y puede hacer que finalmente el consumo se cronifique. Entonces ese es un riesgo también. Y ahí tenemos algunas cosas, hicimos una guía de comunicación sin estigma para los medios de comunicación, hicimos un convenio con la Asociación de Radiodifusores de Chile también, y una campaña comunicacional que se llama Esto sin juzgar, para que las personas se atrevan a pedir ayuda. Tenemos un fonodrogas que funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana, el 14-12, donde las personas pueden llamar y recibir ayuda y orientación. Y ¿cómo se han favorecido la recuperación de las personas para que puedan mantener sus avances y resultados en el tiempo? Porque una cosa es acceder al tratamiento pensando en niños, niñas y adolescentes, pero después, ¿qué pasa cuando esas personas terminan su tratamiento? ¿Cómo se recuperan y cómo se reintegran a su comunidad, a la escuela, a su familia? Y nosotros hablamos de sostener esa recuperación y ahí lo que hemos hecho es apoyar al servicio de protección para que niños, niñas y adolescentes avancen en sus procesos de vida independiente. Desde 2022 a la fecha hemos ampliado los servicios de cuidado para quienes están en proceso de recuperación a través de un programa que se llama Programa de Integración Social, que pasó de estar en 5 a 9 regiones para que más niños y niñas y adolescentes puedan recibir la ayuda que necesitan. Es como, si uno pudiera señalar, es como el post-tratamiento en el fondo, que la recuperación es el tratamiento y la integración social. Todo el trastorno por consumo de sustancia es un problema crónico, un problema de salud, pero es recuperable. Y ahí tenemos que acompañar justamente en ese proceso de recuperación. No basta con que salgan del centro de tratamiento o ambulatorio residencial, tenemos que acompañar ese proceso posterior que es difícil, que es rudo. Y ahí también tenemos que, justamente a propósito de la protección de la niñez, acompañar esas parentalidades para que tengan herramientas para esta recuperación y también a la sociedad en su conjunto también para que entienda que esto es un problema crónico pero que es recuperable y que no tenemos que juzgar para que justamente sea visto como un problema de salud. Y por último, estado flash, para poder lo central, yo sé, ojalá que me hayan comprendido porque voy muy rápido para llegar, porque yo entiendo que también han estado trabajando todo el día y esta presentación se la vamos a dejar y cualquier cosa, si necesitan más información, muy disponible. Y por último, 3 grandes desafíos a propósito de la invitación. No nos fue tan fácil poner el foco porque nuestro foco está en la prevención universal. Pero se agradece mucho que hayan, porque para lo que estamos haciendo con la mesa de la niñez aquí, efectivamente es que necesitamos todos los inputs de todos lados. Así que
ese esfuerzo es el que necesitamos. Muchas gracias. Súper. Bien, entonces tenemos 3 grandes desafíos en esa línea. Hay uno que es súper importante. El perfil del joven y de la vida y del territorio post-pandemia ha variado mucho. Y eso, por supuesto, que ha afectado también y ha influido en las capacidades y en las herramientas que tienen los equipos que trabajan con esas personas. Entonces, un desafío importante es realizar procesos de capacitación a todos quienes trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes para fortalecer esas competencias. Hoy día vemos no solo el trastorno por consumo de sustancias, sino que generalmente está asociado a alguna otra patología de salud mental. Que es complejo de tratar y necesitamos equipos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que estén preparados para ese abordaje. Tenemos territorios también donde vemos situaciones donde los equipos de prevención tienen dificultad muchas veces para ingresar por situaciones de tráfico o de violencia en los territorios, entonces tenemos que preparar también a esos equipos para que puedan realizar el trabajo. Aumentar la oferta de tratamiento para los niños, niñas y adolescentes que participan en programas de protección especializada, o sea, en particular, porque sabemos que tienen mayores vulnerabilidades. Aumentar esa oferta en programas ambulatorios y aumentar la oferta de tratamiento residencial también en cada una de las regiones, como lo señalaba. Y por último, un desafío que estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Protección Especializada es cómo favorecemos el acceso a tratamiento, porque esto es un sistema, no podemos ver a la niñez, digamos, al niño, el niño adolescente como solo, o sea, también tiene padres, tiene madre, tiene cuidadores. Entonces, ¿cómo favorecemos el acceso a tratamiento de esos padres, madres y cuidadores de niños y niñas que se encuentran en el sistema residencial de protección, que tienen también consumo problemático de alcohol y otras drogas? Porque ese niño y esa niña y ese adolescente va a volver además a su familia. Por tanto, tenemos que acompañar también a ese sistema familiar para que tengan herramientas para el cuidado, y para eso también los que cuidan también, nosotros tenemos que cuidarlos efectivamente y ofrecerle también acceso a tratamiento en el caso que exista un consumo problemático, porque si no se dificulta también esa integración. Esos son, en términos muy generales, ¿qué es lo que hacemos nosotros respecto a la niñez? Nosotros tenemos, y le traje ahí, ¿dónde lo tengo? Le traje, presidente, que después se lo puede compartir, nuestro plan de acción 2024-2030. Esto es una bajada desde la Estrategia Nacional de Drogas que se construyó en el gobierno anterior. Nosotros estamos convencidos que las políticas públicas en temas tan complejos como drogas son políticas de Estado. Por tanto, nosotros tomamos la estrategia, la bajamos a este plan de acción que incorpora 8 objetivos, 5 ministerios que están trabajando con elementos muy concretos para abordar. Entre eso están algunos de esos desafíos allí y otros más. Y además le traje, que no tiene a lo mejor tanta relación, pero siempre que, a propósito de las drogas sintéticas, porque también, que es el plan de trabajo que tenemos con más de 15 instituciones respecto al abordaje y la problemática de las drogas sintéticas en Chile, que nos estamos preparando efectivamente, que es un problema mundial, pero también tenemos que prevenir desde ahí, y por supuesto que todo esto toca y tiene relación con la protección de la infancia y de las familias. Eso, presidente. Perdón. Muchas gracias, directora. ¿Me trajo uno nomás? Sí. Sí, está bien. Pero mire, nosotros... Sí, está bien. Yo entiendo. Pero eso, digital, y lo hacemos llegar a los diputados a través del WhatsApp. Porque yo iba a caletar aquí la fotocopia, pero menos mal, porque usted ya habló de que no tenemos que imprimir tanto, así que cuanto mejor. Diputado Barrio, no sé si usted quiere hacer alguna pregunta o alguna, sobre todo porque usted tiene el mundo de la educación, pensaba yo. Sí, solamente en el tema de los desafíos, ¿no? Aumentar la oferta de tratamiento para niños y adolescentes que participan en el programa de protección especializada. Eso sí, es que pudiese, directora, detallarlo un poquito más, porque estamos con un nivel de... Uno lo ve testeando en el territorio, de falta de camas clínicas para el tratamiento de salud mental, de adicción y todo aquello. Entonces, ¿cuánto no estamos absolutamente sobregirados en aquel punto? Entonces, es que hay... Porque hay que proponer ciertas cosas que hoy día no están en el escenario, y que, claro, pedimos más camas clínicas, y que finalmente nos decía también acá el director de Mejor Niñez que la dependencia de niños nacidos vivos
es cada vez más grande por adicción de sus madres, ¿no? Entonces, ese es un tema que está muy en la sociedad. Uno acá en diferentes lugares le pregunta, bueno, ¿y dónde puedo derivar a mi hijo? O dónde, o comunidades terapéuticas, pero eso ya ha pasado un tiempo. Entonces, el primer tema es que los centros médicos no tienen cómo hacer ese tratamiento y esa canalización. Y el niño o el adolescente vuelve a la calle y vuelve una y otra vez. Entonces, si es que hay un marco ahí con respecto a ese tema. En medio, señor presidente, sí, diputado. Bueno, efectivamente es una preocupación porque, como yo señalaba, los consumos no son iguales para todos y tenemos población más vulnerable como estamos trabajando con el Servicio de Protección Especializada ya hace bastante tiempo en varias acciones. Una en particular es que los equipos de las residencias de protección puedan tener capacitación para no normalizar los consumos, para ver cómo abordar, porque muchas veces hay consumos incipientes y se normalizan, entonces como para poder hacer la evaluación y el tamizaje y derivar y hacer una coordinación efectiva con nuestro ingreso a tratamiento por la atención primaria. Nosotros trabajamos, si bien estamos a cargo de los más de 500 centros de tratamiento ambulatorios residenciales de la oferta, sí, pero en conjunto somos parte de la red de salud, aun cuando estemos en interior. O sea, nosotros somos. Entonces ahí el trabajo que hacemos es priorizar efectivamente con el trabajo que se hace en el territorio donde hay una residencia, cómo trabajamos con el CEFAM, por ejemplo, de ese territorio. Usted conoce muy bien los territorios, diputado, yo conozco su trabajo también. Entonces, cómo podemos hacer una red virtuosa ahí, finalmente, que pueda priorizar el ingreso de estos jóvenes que están en esta residencia a un programa ambulatorio, por ejemplo, que ellos se mantengan en la residencia, pero puedan asistir a un programa ambulatorio intensivo, por ejemplo, que esté en el sector. Nosotros tenemos convenios con los 29 servicios de salud a lo largo de todo el país y estamos fortaleciendo también el trabajo que hacemos con atención primaria justamente para que los puedan recibir. Eso. El espacio amigable era un tiempo. Sí. Sí. Lo que pasa, presidente, que existía antes, disculpe que tome la palabra, presidente, pero existía el espacio amigable. El espacio amigable era de los CEFAM, que tenía que ver con añadir un horario para justamente el tema de prevención del embarazo y también estas primeras situaciones, después derivado a los COSAM y a otros ámbitos posteriores, pero existe una compleja situación cuando hay una crisis. Eso, presidente. Pues, de nuevo agradecido. Nosotros aquí vamos a tomar todos sus planteamientos para desarrollar lo que estamos haciendo de manera multisectorial, por así decirlo. Y bien, pues, de nuevo agradecerles. Y no habiendo más temas en tabla aquí, se levanta la sesión. Muchas gracias, presidente.